Luego del torneo del poder, todo parecía transcurrir con normalidad, aunque Bills no lograba dormir. Maldición, quiero dormir y no puedo. Diría Bills enojado. Señor Bills, ¿qué le sucede? Preguntaría Bills al llegar. Puedo oírlo desde todo el planeta quejándose de que no puede dormir. Es que no puedo dormir. Diría Bills. Sí, señor. Esa parte creo que ya ha quedado más que clara. Diría Bills con cierto tono de obviedad. Quizás tenga estrés después del torneo del poder. Recuerde que estuvo a nada de desaparecer. Lo sé, todo es culpa de Goku y proponer ese torneo del poder. Diría Bills molesto. Señor Bills, ¿cuándo lo va a entender? Gracias a Goku todos los universos se salvaron, ya que Zenosama estaba por destruirlos. En sí, Goku salvó a los 8 universos. Explicaría Whis. Ustedes y el resto de los dioses deberían de estar agradecidos con él. No lo entiendes. Todo pasa alrededor de Goku. Black asesinando a los dioses en otra línea temporal. El torneo del poder haciéndose amigo de Zenosama. Todo gira alrededor de él. Diría Bills. Goku es un imán de eventos desafortunados. Quizás deba de dejar de pensar en él. Diría Whis. Así podrá conciliar el sueño de una vez por todas. Vaya, tienes razón. Diría Bills más tranquilo. Trae a Goku hasta aquí. Ordenaría Bills. Señor Bills, ¿qué tiene pensado hacer? Preguntaría Whis preocupado. Deshacerme de él para poder dormir en paz. Contestaría Bills. Si lo mata, sabe que Zenosama podría molestarse. Diría Whis al señalarlo con su báculo. ¿Ahora lo entiendes? Goku es un problema. Diría Bills furioso. Algunas horas más tarde, se vería Whis llegar a la Tierra. Vaya, después de todo, quizás el señor Bills no esté tan errado. A veces el señor Goku puede ser un dolor de cabeza. Pensaría Whis. Whis se quedaría en solitario en una zona sin población. Había elevado levemente su ki para ser rastreado. Goku no demoraría en llegar. Sabía que iba a venir. Pensaría Whis. Whis, ¿puedes sentir tu ki? ¿Vienes a buscarme para entrenar? Preguntaría Goku. Algo así. Tengo una sorpresa para usted. Diría Whis. Por favor, acompáñeme. Vegeta estaría entrenando en una zona montañosa lejos de todo. Estaba meditando para mejorar el control de su ki, y es entonces cuando sentiría el ki de Whis y Goku. ¡Qué extraño! Pensaría Vegeta. Whis elevó su ki para ser encontrado, pero ¿por qué no se presentó ante todos como de costumbre? Whis se llevaría a Goku al planeta de Bills, y Vegeta se daría cuenta que Whis y Goku partirían juntos. Algunas horas más tarde, Whis y Goku llegarían al planeta de Bills. ¡Hola, señor Bills! Saludaría Goku. Señor Bills, ¿se encuentra bien? Bills se veía con grandes ojeras. No había podido dormir aún. Sí, estoy bien. Solo algo cansado luego del torneo del poder. Diría Bills agotado. Me dijo Whis que tenía una sorpresa para mí. ¡Quiero verla! Diría Goku emocionado. Goku, tendrás la oportunidad de luchar contra mí para medirte como guerrero. Diría Bills al ponerse en posición de pelea. ¿De verdad? Diría Goku asombrado. ¡Genial! Estuve esperando este momento por mucho tiempo. Solo espero que el señor Bills no meta la pata. Pensaría Whis. Una aura violeta comenzaría a rodear el cuerpo de Bills. Goku se aterraría. Sentía la hostilidad de su parte. Esto no es como cuando peleó en la Tierra. Parece que ahora sí va a pelear en serio. Pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desde el inicio. Vaya, señor Goku, ¿irá con todo desde el inicio? Preguntaría Whis. Tengo la sensación de que Bills peleará con todo. No puedo descuidarme. Contestaría Goku seriamente. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría embistiéndolo. Goku se cubriría al cruzar sus brazos, pero saldría despedido lejos. Cuando Goku lograría recobrar su postura, ya tenía a Bills frente a él. ¡Es rápido!, pensaría Goku. Bills comenzaría a atacar a Goku con una serie de golpes consecutivos que el Saiyajin no podría esquivar. Goku recibiría cada uno de los golpes sin tan solo siquiera moverse. Luego, Bills golpearía el estómago de Goku. Un gran estruendo se generaría. Todas las plantas a su alrededor se destrozarían por la expansión de energía. Eso te pasa por ocasionar problemas. Pensaría Bills con odio. Goku quedaría de rodillas. Intentaría hablar, pero apenas podía recuperar el aliento. ¿Quién diría que el señor Bills pelea mejor cuando tiene sueño? Pensaría Whis. El deseo de dormir de Bills lo obliga a expandir sus propios límites. Bills crearía una bola de ki para ejecutar a Goku, pero Goku usaría el Kaioken por 20. Bills notaría el aura rojiza alrededor de Goku. No puede ser, diría Bills. Bills lanzaría una bola de ki a corta distancia. Goku esquivaría al moverse a un lado y responde con un golpe de gancho bajo a su mentón. Bills saldría despedido varios metros a lo alto. Ese maldito está desesperándome, pensaría Bills. Bills recordaría la primera vez que vio a Goku usando el Kaioken con el Super Saiyajin Blue en el torneo contra el Universo 6. Esa combinación la estaba guardando para pelear contra
contra él. Goku se desplazaría a gran velocidad para llegar hasta Bills, pero el dios de la destrucción no se dejaría vencer tan fácilmente. Sentía mucho sueño. Veía a Goku como su obstáculo para poder dormir. ¡Quiero dormir! Gritaría Bills al lanzar un gran rayo de ki desde su boca. Goku aterrado vería el ataque y se movería a un lado en el momento justo. Por poco lo recibiría de forma directa. Si eso me alcanzaba, no la contaba, diría Goku sorprendido. Bills aumentaría su ki. Goku podía leer su energía. Sentía a Bills como una amenaza. Oye, Whis, ¿qué le sucede al señor Bills? Esto parece personal, diría Goku, y en parte tenía razón. ¿Tiene sueño? Eso pasa cuando el señor Bills no duerme bien, contestaría Whis. Goku observaría su puño. Era consciente de que se estaba sobreesforzando usando el Kaioken por 20 con el Super Saiyajin Blue. Tendré que jugármela aquí, diría Goku. Goku prepararía un Kamehameha. Estaba para atacar con todo a Bills. Los músculos de Goku comenzarían a tronar. Se estaba sobreesforzando más allá de su límite. Si lanza esa técnica hacia mí, solo gastará su energía, pensaría Bills. Gritaría Goku al lanzar su Kamehameha con todo. Bills estiraría sus manos y crearía energía de Hakai para contrarrestarlo. El Kamehameha llegaría a las manos de Bills, pero al contacto iría consumiéndose en el Hakai del dios de la destrucción. ¡No puede ser! ¡Lo está anulando!, diría Goku fatigado. Bills comenzaría a volar a gran velocidad en dirección opuesta al Kamehameha. El Hakai lo ayudaba a cancelarlo. A solo pocos metros, Goku se vería obligado a interrumpir su técnica. Bills al llegar patearía a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos rodando por el suelo mientras perdía su transformación. Vaya, parece que se acabó, diría Whis. Goku se sentaría. Estaba totalmente agotado. Vaya, eso sí que fue extremo. Reía Goku y se recostaría exhausto. Bills cerraría los ojos por un momento por el sueño, pero los abriría al instante. Luego Bills iría con todo hacia Goku. Iba a apuñalarlo con su garra, pero Whis se pondría enfrente, con su báculo rechazando el ataque. Es suficiente, diría Whis. ¡Quiero dormir!, diría Bills mientras crearía una bola de ki en su mano. Whis con un golpe en la nuca lo dejaría inconsciente. Con eso se calmará por ahora, diría Whis. ¿Qué le pasa? Si tanto quería dormir hubiera ido a descansar en lugar de pelear conmigo, diría Goku. Goku trataría de ponerse en pie. Un hueso sonaría mientras él gritaba. ¡Ay, duele!, diría Goku. Algunos de sus huesos lo ha roto usted mismo por forzar tanto su ki. Literalmente eras una bomba viviente, explicaría Whis. Lo sé, es que me entusiasmé, diría Goku. Whis curaría a Goku y tras algunos minutos lo llevaría hasta una habitación del tiempo que tenía en el planeta de Bills. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Una habitación del tiempo, casi como la de la Tierra, diría Whis. ¡Genial!, diría Goku. ¿Y qué tal está?, preguntaría Goku. Compruébala por ti mismo, diría Bills al llegar, quien caminaba con dificultad. Oiga, señor Bills, ¿por qué no va a descansar? Tenía mucho sueño hace un momento, diría Goku. Bills estaba cada vez más furioso. Vería en Goku la razón de su falta de sueño. Ve a entrenar en esa habitación del tiempo de una vez por todas y no me molestes más, diría Bills al señalar a Goku. ¿Qué le pasa? ¿Está sensible?, preguntaría Goku. Choque usted dentro de una vez sin perder más tiempo, diría Whis. ¿Cuántos años pasan en un día allí adentro?, preguntaría Goku. Es como en la Tierra, un año dentro es un día fuera, respondería Whis. Perfecto, entraré, diría Goku. Goku entraría finalmente en la habitación del tiempo. Luego de cerrar las puertas, Goku encontraría un espacio similar al de la Tierra. ¡Qué interesante! Todo se ve igual que en la habitación del tiempo en la Tierra, diría Goku. Ahora comprendo por qué los dioses de la destrucción son tan fuertes. Goku comenzaría a volar, pero notaría que mientras más se elevaba, la gravedad era más fuerte y la temperatura bajaba. Esto es estupendo, puedo exigirme más a mí mismo solo con volar más alto, diría Goku. No puedo esperar a hacerme más fuerte. Quizás cuando salga de aquí pueda vencer a Bills de una vez por todas, diría Goku. Fuera de la habitación del tiempo, Bills se sentía más tranquilo. Señor Bills, ¿se da cuenta que en un día saldrá y será aún más fuerte? Querrá pelear de nuevo con usted, diría Whis. Inviértela, diría Bills al apoyar la mano en su cabeza. ¿Qué dice, señor?, preguntaría Whis confundido. Lo que te dije, inviértela, gritaría Bills. Pero si le invierto, un día en su interior será un año aquí, diría Whis. es la idea, decía Bills. Señor, ¿es consciente de las consecuencias? Goku saldrá dentro de 365 años, advertía Whis. No me interesa, lo único que pienso ahora son en 365 años para dormir, diría Bills de mal humor. Whis quedaría pensativo por varios minutos. No quería acatar la orden de Bills, pero era su obligación como ángel guardián y no podía ir en su contra. Dentro de 365 años se arrepentirá, diría Whis. me tienes harto, Whis, con tus consejos, diría Bills al observarlo con odio.
Bill señalaría a Whis, crearía una bola de Hakai en la punta de su dedo índice. ¿No estará hablando en serio? Diría Whis seriamente. Un momento, ¿a dónde estará apuntando? Se preguntaría Whis. Whis lanzaría un rayo de Hakai. Esta energía pasaría a un lado de Whis y llegaría a la puerta de la habitación del tiempo y sería destruida. Señor Bills, mire lo que ha hecho. Diría Whis molesto. Bills caería a un lado, se dormía de pie. Ahora sí puedo dormir. Diría Bills al desmayarse del sueño. Bills quedaría completamente dormido. Whis intentaría despertarlo al golpearlo con su báculo, pero sería imposible. El dios de la destrucción no reaccionaba. Vaya, duerme muy profundo. Diría Whis. Imagino que se arrepentirá cuando despierte. Whis señalaría a Bills y lo haría flotar. Luego lo llevaría a su habitación donde lo dejaría en su cama. Dulces sueños, dormilón. Sonreía Whis al retirarse mientras sabía que había dejado encerrado a Goku en la habitación del tiempo para siempre. Goku estaría entrenando sin estar enterado de la traición por parte de Bills. Se sentía muy a gusto con la nueva habitación del tiempo, sobre todo por entrenar en las alturas. Este lugar es genial. Tendría que venir más seguido, diría Goku. Luego de varias horas de entrenamiento, Goku decidiría comer algo. Al ir a la cocina, encontraría varias vasijas de barro. Cada una de ellas tenía su tapa correspondiente. Goku abriría cada una de ellas. Encontraría todo tipo de granos, pero luego comenzaría a encontrar quesos, leche, verduras, frutas y hasta carne. No puedo creer que esto esté aquí y no se haya descompuesto, diría Goku. Goku sacaría carne, leche y arroz y se prepararía algo de comer. Luego volvería a abrir una de las vasijas, sacaría de ella una manzana. Al cerrarla, la volvería a abrir. Entonces se daría cuenta que tenía la misma cantidad. ¡Qué bien! ¡Aquí la comida es infinita!, diría Goku alegre. No podía esperar menos de una habitación del tiempo para dioses. Luego comenzaría a sentir olor a quemado. La carne que había puesto a asar se le estaba pasando. ¡Maldición!, diría Goku al sacar la carne del fuego. No soy muy bueno cocinando. La próxima vez traeré a Milk. De seguro le gustará poder cocinar todo lo que quiera sin tener que preocuparse por el dinero, diría Goku. Luego de algunas horas, Goku retomaría el entrenamiento. Estaba practicando sus movimientos a una altura de 100 metros. Esto es genial. A pesar de la altura, el oxígeno es el mismo. Y eso que no hay ningún tipo de planta. Así que podré entrenar tan alto como quiera, diría Goku. Goku comenzaría a elevarse para que la gravedad fuera aún más pesada. Cada segundo que transcurría, podría sentir su peso aumentar y cómo su cuerpo necesitaba más esfuerzo para moverse. ¡Hasta aquí!, diría Goku. Goku debería de hacer un gran esfuerzo para mantenerse en esa altura. Apenas podía moverse. Voy a bajar solo un poco, diría Goku. Goku bajaría algunos metros para lograr desplazarse de una manera más cómoda. Luego quedaría en esa altura entrenando por varias horas. En la Tierra habían pasado 9 meses. Nadie tendría noticias de Goku. Todos estarían preocupados por él, ya que se había ido sin avisar y desconocían totalmente dónde estaba. El único que tendría alguna pista de él era Vegeta, ya que fue testigo de la llegada de Whis y la partida de Goku gracias al sentir el ki de ambos. Un día, Milk, Bulma y 18 estaban reunidas. Milk estaba furiosa. Entendía que Goku se había ido sin tan siquiera avisar. Ese Goku es un descarado, de seguro debe estar entrenando con ese ángel que se lo lleva cada tanto, diría Milk molesta. Tranquila, Milk, sabes cómo es Goku. En algún momento volverá, diría Bulma. ¿Y si no vuelve? Preguntaría 18. ¡18! Diría Bulma molesta. ¿Qué? Es solo una posibilidad, diría 18 con normalidad. ¿Creen que Goku me dejaría por otra? Preguntaría Milk algo triste. Milk, por favor. Goku es el último hombre que haría algo como esto, diría Bulma. Además, nadie le cocinaría como tú. Tienes razón, pero ¿qué tal si se encuentra una mujer con su poder? Preguntaría Milk sintiéndose inferior. No te preocupes, sé que volverá, diría Bulma, aunque en realidad ella misma estaba sospechando de que no. Vegeta estaba algunos metros lejos, había escuchado la conversación. Whis no ha aparecido desde el día que Kakaroto desapareció, pensaría Vegeta. No hay manera de viajar al planeta de Bills si no es con la teletransportación de Kakaroto o en compañía de Whis. En una nave espacial el viaje sería eterno. Esa noche, Vegeta hablaría con Bulma. Le pediría una nave espacial de última generación. ¿A dónde piensas ir? No me digas que piensas buscar a Goku, preguntaría Bulma. ¡Ja! ¡Nada de eso! ¡Ese cabeza hueca puede hacer lo que le plazca!, diría Vegeta con indiferencia. Simplemente necesito ir a un planeta en particular. Tengo un asunto pendiente. Algunos días más tarde, Bulma tendría lista una nave ideal para Vegeta. Tiene una máquina de gravedad similar a la que usaba Goku cuando fue al planeta Namek.
comida como para un año y un mapa actualizado de al menos 35 galaxias que me proporcionó Jaco. Explicaría Bulma. Además, tienes al menos 10 mudas de uniformes. Estoy segura de que romperás algunos en tu viaje. ¡Te lo agradezco! Contestaría Vegeta. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma algo preocupada. ¡Estoy bien! No veo por qué no debería de estarlo. Diría Vegeta. Vegeta tomaría la nave que le dio Bulma y partiría en viaje. Bulma vería el despegue. Se sentía muy preocupada. Cielos, Vegeta jamás agradece cuando tengo un detalle con él. Diría Bulma. Debe estar pasando algo que no nos quiere decir. Vegeta estaría en el interior de la nave. Buscaría en la computadora un planeta en especial. Se trataba del planeta Yardrat. Algunos días después del despegue, llegaría al planeta Yardrat. Solicitaría la ayuda de los Yardrats, ya que les comentaría sobre Goku y su ausencia. El líder de los Yardrats lo recibiría. No era precisamente un entrenamiento lo que buscaba. Vegeta era más fuerte que cada uno de los Yardrats. Solo quería que le enseñaran a usar la teletransportación. Pasarían 2 años. Vegeta regresaría a la Tierra gracias a la teletransportación. ¡Vaya! ¡Todo se ve en orden! Diría Vegeta. Vegeta, al fin regresaste. Diría Bulma alterada. ¡Así es! Terminé con lo que estaba haciendo. Diría Vegeta. ¿Han tenido noticias de Kakaroto? Aún nada. Ya ha pasado mucho tiempo y no hemos tenido noticias de él. Diría Bulma. ¡Ya veo! Diría Vegeta. Vegeta llevaría los dedos a su frente y realizaría la teletransportación. Llegaría al planeta de Bills tomando por sorpresa a Whis. Señor Vegeta, ¡qué sorpresa! Diría Whis asombrado. Veo que ha conseguido aprender la teletransportación de Goku. Era la única manera de venir, porque tú y Bills tienen algo que ver con la desaparición de Kakaroto. Diría Vegeta molesto al señalar a Whis. Quiero que sepa que señalar es de mala educación. Advertía Whis. ¿Dónde está Kakaroto? Preguntaría Vegeta. No es justo esconderlo, pero no tengo opción. No puedo desobedecer al señor Bills. Pensaría Whis. No lo sé. Debe de andar por ahí. Contestaría Whis. Búsquelo en otro lado. Decía Whis al darse vuelta. Vegeta lanzaría una bola de ki hacia Whis, pero este desaparecería en el último momento. ¿Qué se supone que hace? Preguntaría Whis en las espaldas de Vegeta. ¡Maldito insecto! Diría Vegeta furioso. Vegeta se giraría con gran ira y atacaría a Whis con un golpe de puño. Whis resistiría el ataque con solo la punta de su dedo. Al contacto, una gran onda expansiva de energía se generaría. Tengo que admitir que ha entrenado. Diría Whis. Whis empujaría el puño de Vegeta y tras crear una ráfaga de ki lo lanzaría lejos. Admiro su determinación y lo digo en serio, pero no ganará nada usando la fuerza. Diría Whis. Mejor váyase a su casa. Diría el ángel impaciente. ¡Esto no quedará así! Diría Vegeta al apretar su puño con gran impotencia. Averiguaré qué le hicieron a Kakaroto. Y donde descubra que fue desaparecido con un Kakai, lo lamentarán. Vegeta llevaría los dedos a su frente y huiría con la teletransportación. Whis suspiraría por la tensión. Ay no, qué tensión. Todo esto por un capricho del señor Bills. Diría Whis. El pez oráculo llegaría. Había visto todo. Vegeta está muy molesto. Diría el pez oráculo. Y lo entiendo. No es para menos. Para los seres de la Tierra, 3 años es mucho tiempo. Contestaría Whis. ¿Qué piensas hacer si Bills no despierta? Preguntaría el pez oráculo. Recuerda que Vegeta tiene mucho poder para su corta edad. No sería conveniente que un mortal como él tenga rencor hacia los dioses. Para serte sincero, opino lo mismo. Pero es la decisión del señor Bills y no puedo cuestionarla. Explicaría Whis. De todas maneras, si Zenosama se molesta, no será mi responsabilidad. En el peor de los casos, podría desaparecer al universo 7, pero yo seguiría con vida. Oye, ¿qué hay de mí? Preguntaría el pez oráculo aterrado. Ay, es cierto. Bueno, lo lamentaré por ti. Jo, 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 jo. Reía Whis. En la Tierra, Vegeta regresaría a la corporación Cápsula. Le daría los detalles a Bulma de lo poco que sabía. ¿De verdad crees que ellos le hicieron algo a Goku? Preguntaría a Bulma. ¡Estoy más que seguro! Contestaría Vegeta. Sentí claramente el ki de Whis hace unos años. Luego el ki de Kakaroto se reunió con él y ambos desaparecieron. Desde ese día no ha vuelto a la Tierra. Con razón, Whis no ha contestado mis llamados. Pensé que hacía sus cosas de ángel. Diría Bulma.
Supongo que Bills estará durmiendo. Solía dormir por varios años. Al menos tengo ese recuerdo de él. Explicaría Vegeta. Me intriga saber si desapareció a Kakaroto con un Hakai. Si lo hizo, no podremos revivirlo. ¿Crees que hayan hecho eso? Preguntaría Bulma. Hasta que no hable con Bills no lo sabré. Si lo hicieron, la única manera de recuperarlo será con las super esferas del dragón. Diría Vegeta. Así que tendré que prepararme para ese momento. ¿Qué haremos con Milk? No sé si sea conveniente decirle todo. Diría Bulma. ¡Ya déjala en paz! ¡Quizás ya lo olvidó! Decía Vegeta. Mientras tanto, solo habían pasado pocos días en la habitación del tiempo. Goku seguía entrenando como si nada hubiera pasado. Vaya, sigo pensando que esta habitación del tiempo es mejor que la de la Tierra, diría Goku. Aquí pasaron 3 o 4 días si no me equivoco. Goku saldría al exterior. Quería probar sus límites para ver cuánto podía aumentar su ki. Goku gritaría elevando su ki al máximo, llegando al Super Saiyajin Blue. ¿Será posible alcanzar una nueva transformación? Se preguntaría Goku. Goku elevaría aún más su poder. Su cabello flamaría con intensidad. Sus músculos crecerían mientras las venas de sus brazos se remarcarían. Goku sentía una gran fuerza, pero no sentía verdaderamente una nueva transformación. Goku lanzaría un golpe al aire, luego lanzaría varios más. Es lo mismo que nos sucedió con Gohan en la habitación del tiempo, pensaría Goku. Aumentamos nuestro poder a un costo de energía y velocidad que no vale la pena. Goku regresaría a su estado normal de Super Saiyajin Blue. Creo que así está mejor, diría Goku tras dar algunos golpes al aire. Bueno, creo que permaneceré de esta forma hasta para dormir. Intentaré dominar el Super Saiyajin Blue a la perfección antes de buscar alguna nueva transformación. Goku seguiría entrenando con el objetivo de permanecer permanentemente con el Super Saiyajin Blue. Así permanecería por el resto de sus días. Pasarían los 365 días, un año completo. Goku sabía que era hora de salir. Bien, por suerte he dominado el Super Saiyajin Blue a la perfección. Me tomó más tiempo del que pensaba, diría Goku. Ahora es hora de salir. No puedo esperar para ver a Bills y medirme con él. Estoy seguro que le ganaré. Goku buscaría la salida. Jamás se había dado cuenta de que no había puerta. Un momento, ¿estoy seguro de que entré por aquí? Diría Goku. Goku buscaría por todas partes. No encontraba manera alguna de salir. ¡No es posible! ¡Me quedé encerrado! Diría Goku aterrado. ¡Pues! Goku gritaría pero no obtenía respuesta. ¡Maldición! ¡Es imposible que me escuchen desde aquí! Diría Goku. Tengo que salir de aquí. No puedo permanecer el resto de mi vida aquí encerrado. Terminaba de decir Goku preocupado. Sabía que no tenía forma de salir si no era por la puerta. Al parecer se había quedado encerrado para siempre. Goku trataría de buscar la manera de salir de la habitación del tiempo, pero no se le ocurría ninguna idea. Piensa, Goku, piensa. ¿Cómo podría salir de un lugar cuyo flujo de tiempo es distinto? Se preguntaría Goku. ¡Maldición! ¿A quién engaño? No sé nada de esas cosas, diría Goku. Goku comenzaría a golpear las paredes en busca de crear una apertura, pero no pasaría nada. Los golpes que daba en la pared no tenían resultado alguno. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí el resto de mi vida, diría Goku decidido. Tengo una idea. Goku juntaría sus manos preparando un Kamehameha. Juntaría todo el ki que podría. Si no es por la fuerza, no se me ocurre de otra manera, pensaría Goku. ¡Ah! Gritaría Goku al atacar una de las paredes de la habitación del tiempo. La pared recibiría el ataque por completo, pero no parecía recibir daño alguno. Era como si simplemente el Kamehameha de Goku desaparecería a partir del contacto. ¡Kaioken! Gritaría Goku al usar el Kaioken por 20. El resultado sería el mismo, nada cambiaría. Goku no se rendía, seguía enviando energía sin descanso. Luego de algunos minutos, Goku colapsaría por el gasto de energía, caería desmayado. Una vez inconsciente, Goku entraría en una pesadilla. De momento veía todo a oscuras, solo escuchaba el agua gotear a lo lejos. Al ponerse en pie buscaría el rastro del sonido, comenzaría a escuchar a Milk llamándolo. Gritaría Milk. Goku vería a Milk a lo lejos. Comenzaría a correr aterrado, pensando que algo le estaba pasando, pero en lugar de avanzar, parecía alejarse. La imagen de Milk cada vez se hacía más pequeña. ¡Milk! ¡Resiste! Gritaría Goku.
Goku intentaría usar alguna transformación, pero se le haría imposible. ¡Maldición! ¿Qué me está pasando? Se preguntaría Goku. Luego de algunos minutos de estar corriendo, la imagen de Milk desaparecería por completo. Luego, Goku sentiría una fuerte presión en su cuerpo. Una mano gigante lo tenía atrapado. ¿Qué es esto? Se preguntaría Goku. Al prestar atención en la mano, notaría que era de color violeta. Luego vería a su frente a Bills, pero este era gigante. ¡Bills! ¡Ya suéltame! Exigía Goku. Bills respiraría profundamente. ¡Quiero dormir! Gritaría Bills tan fuertemente que Goku sentía un gran viento provocado por su aliento. Luego, Goku abriría los ojos, se daría cuenta que todo había sido una pesadilla. Vaya, solo fue un sueño, diría Goku. pero uno muy desagradable. Goku se sentaría en el suelo, estaba muy mareado y agotado. Luego se dejaría caer de nuevo. Ahora lo recuerdo. Seguro debí de haberme desmayado después de tanto esfuerzo, pensaría Goku. Goku se pondría en pie, comería algo y luego iría a descansar, aunque realmente no dormiría. Solo se quedaría pensando en ese sueño tan extraño mientras se recostaba en la cama. ¿Será alguna señal de que Bills tiene algo que ver en esto? Se preguntaría Goku. Goku permanecería algunos días entrenando, debido a que no tenía idea de cómo salir de la habitación del tiempo. Lo único útil que se le ocurría era entrenar. Algunos meses después, Goku conseguiría grandes resultados. Su poder aumentaba día a día mientras el entrenamiento era cada vez más exigente. En un momento, decidiría cambiar de estrategia. Decidiría quedarse meditando para entrenar más su mente que su cuerpo. Goku se sentaría en posición de meditación. Relajaría su mente y se quedaría meditando por mucho tiempo. Pasarían los días, Goku no se movía de esa postura. Su mente solo buscaría relajación profunda. Luego de un mes, Goku creería conveniente realizar un ejercicio mental de memoria. Trabajaría en recordar lentamente cada uno de los momentos de su vida, de sus entrenamientos anteriores y de todas las peleas que había tenido. Luego de un tiempo, Goku comprendería las cosas. Recordaría una y otra vez el momento en que Whis lo fue a buscar y de cómo Bills quería dormir. Poco a poco se fue dando cuenta de los detalles de los gestos de Bills, llegando a la conclusión de que fue él quien lo encerró en la habitación del tiempo. Bills me temía, estoy seguro. Pero, ¿por qué me encerraría en una habitación del tiempo con comida infinita? No tiene sentido. Algo falta, pensaría Goku. Si Bills me traicionó, ¿qué ganaría dejándome aquí encerrado donde el tiempo fluye muy rápidamente? Podrían pasar los años y afuera solo serían días. Desde ese momento, Goku seguiría meditando. Pasarían algunos meses más. Ya llevaba 2 años dentro de la habitación del tiempo. Goku abriría los ojos interrumpiendo su meditación. De algo se había dado cuenta luego de tanto meditar. Ahora lo entiendo, diría Goku. Goku se pondría en pie. Se sentía furioso. Bills temía que pida a Senosama otro torneo del poder. Por eso me encerró aquí. Si me mataba, Senosama lo castigaría, diría Goku seriamente. Aunque sea una idea descabellada, es posible que Whis haya alterado la habitación del tiempo. Un ángel como él podría hacerlo perfectamente. Goku se daría cuenta por sí mismo de la realidad de la situación. Los años de meditación le habrían ayudado a una comprensión mejor de la realidad. Gracias a recordar su vida una y otra vez y analizar los detalles, había encontrado el sentido a ser encerrado en la habitación del tiempo. Solo queda esperar a que suceda un milagro y seguir entrenando, diría Goku. Dudo mucho que pueda salir de aquí con mis propios medios, pero la única opción es ser rescatado. No tengo otra cosa que hacer. Pasarían 5 años más. Goku había logrado dominar el Ultra Instinto durante ese tiempo. Goku se había vuelto increíblemente fuerte, tanto que ya se había aburrido de entrenar. Un día, Goku despertaría con una idea en la mente: probarse a sí mismo qué tanto podría elevarse al volar hacia arriba. Mientras más me eleve, la gravedad será mayor. Mientras más rápido viaje, más rápido aumentaré el peso de mi cuerpo, pensaría Goku. Pero me pregunto, ¿habrá algún límite? ¿La gravedad podrá aumentar hasta el infinito? ¿Cómo será ese punto tan alto con una gravedad aún más fuerte que un agujero negro? Se preguntaría Goku. Goku usaría el estado del Ultra Instinto y daría un vuelo rápido hacia arriba. Luego de varios minutos, Goku comenzaría a sentir la presión en su cuerpo, pero aún así no se detendría. Tengo que darlo todo. Tengo que superar mis límites, diría Goku. Goku seguiría volando.
Comenzaría a sentir cómo la piel de su cuerpo se lastimaba poco a poco. La gravedad era tan extrema que lo obligaba a bajar. En un momento, su vuelo comenzaría a perder velocidad. Poco a poco se quedaría detenido. ¡Vamos! ¡Tengo que hacerlo! Diría Goku sobreesforzándose. Goku gritaría forzando su ki hasta sus límites. Lograría tomar impulso y se elevaría a gran velocidad. Su espalda comenzaría a encorvarse, sus oídos sangrarían, pero Goku no se detendría. En el universo 7 habían pasado más de 2000 años. Freezer estaría entrenando bajo la supervisión de Whis para convertirse en dios de la destrucción. ¡Alto! Diría Whis. ¿Qué sucede? Preguntaría Freezer. Siento algo extraño. Diría Whis al observar hacia un lado. Es como si el espacio-tiempo se estuviera deformando. Diría Whis. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Bills. Yo no siento nada. Señor Bills, sé de lo que hablo. Algo está pasando. Diría Whis al alejarse. Bills y Freezer quedarían asombrados por la extraña conducta del ángel, así que lo seguirían. Oye, Whis, ¿puedes explicarme qué sucede? Preguntaría Bills. Ya se lo dije. Siento una perturbación extraña en el espacio-tiempo. Contestaría el ángel seriamente. Whis comenzaría a observar hacia todas partes. Definitivamente sentía que algo no estaba bien. Ahora creo entenderlo. Lo había olvidado por completo. Diría Whis. ¿Olvidar qué? Preguntaría Bills ya de mal humor. La habitación del tiempo. Sonreía Whis. Espera, ¿a qué te refieres? Preguntaría Bills seriamente. ¿De verdad tienen una habitación del tiempo aquí adentro? Preguntaría Freezer. Es cierto, nunca se lo dijimos, pero de todas maneras debería de saberlo si llega a ocupar el cargo de Dios de la Destrucción. Diría Whis. Hace 2000 años encerramos a Goku en la habitación del tiempo. ¿Qué? ¿Goku vivo? ¿Y dentro de la habitación del tiempo? Diría Freezer aterrado. Pensé que ese simio asqueroso se había muerto hace mucho tiempo. Pues vea que no. El señor Bills lo encerró dentro de la habitación del tiempo luego del torneo del poder, porque no podía dormir por preocuparse tanto por Goku. ¡Ho, ho, ho! Reía Whis. ¿De verdad hizo eso? Pero el tiempo ahí adentro pasa muy rápido. Se habrá hecho extremadamente fuerte si es que sigue con vida. Diría Freezer furioso. En realidad, para él solo fueron 7 años. Diría Whis. Ya que invertía el proceso de conversión de tiempo. ¿Un día dentro de la habitación del tiempo? Sería un año aquí. Lo hice porque necesitaba seriamente dormir y la imprudencia de Goku no me dejaba la mente en paz. Olvidé sacarlo de allí. Bueno, si no me equivoco, la perturbación del espacio-tiempo debe ser por obra de Goku. Diría Whis. Pues los demás observarían hacia un punto. El espacio comenzaría a deformarse como en una espiral. ¿Qué está pasando? Preguntaría Freezer aterrado. Es Goku. Sonreía Whis. Tras una gran explosión, Freezer y Bills saldrían despedidos lejos, menos Whis que se había protegido con una barrera. Vaya, es increíble que un mortal haya logrado escapar de la habitación del tiempo por sí mismo. Diría Whis orgulloso de Goku. Luego de culminada la explosión, Goku se dejaría ver. Se veía realmente serio. También se veía muy cansado, sus ropas estaban destrozadas. Bills estaba aterrado, temía de Goku. ¡Goku! Diría Bills. Goku caminaría lentamente hacia Bills, sin decir una sola palabra. Si los números de Whis son correctos, Goku permaneció dentro por 7 años, mientras que yo he tenido 2000 años de ventaja. Pensaría Freezer. No dudaré en acabarlo. Freezer usaría su forma Golden y se lanzaría con todo hacia Goku. ¡Esto fin! Gritaría Freezer, pero antes de que Freezer lograra llegar, saldría despedido lejos. Freezer retrocedería varios metros. No había sido testigo de lo que habría pasado. ¿Qué fue eso? Preguntaría Freezer. Freezer trataría de ponerse en pie, pero estaba seriamente herido. No podría levantarse. Luego, Freezer tosería sangre. ¿En qué momento me golpeó? Preguntaría Freezer. ¿Desde qué momento Freezer está de tu lado? Preguntaría Goku a Bills. Los asuntos de un dios no son asuntos tuyos. Contestaría Bills. Pues, ¿cuántos años pasaron? Preguntaría Goku. Whis y Bills quedarían sorprendidos por la pregunta de Goku. No puede ser. Él debería de creer que pasaron 7 días. Pensaría Bills. Whis, te hice una pregunta. ¿Cuántos años han pasado? Preguntaría Goku nuevamente. Unos 2347 años. Aproximadamente
aproximadamente. Contestaría Whis. Entiendo. Entonces no queda nadie de los que conozco en la Tierra. Diría Goku. Ciertamente, no. Respondería Whis. Bills, eres un maldito. Me traicionaste. Diría Goku. Bills se pondría en guardia. Pensaba que debería de enfrentarse a Goku. ¿No pensarás en desafiar a un dios de la destrucción? ¿O sí? Preguntaría Bills seriamente. Goku se veía muy molesto, pero de pronto sonreiría. De un momento a otro, Goku estaba frente a Bills. El dios de la destrucción retrocedería aterrado. No es posible. Diría Bills. ¿A esa velocidad? No lo entiendo. No te desafiaré a ti. Haré algo que seguramente te aterre aún más. Diría Goku. Goku llevaría sus dedos a su frente y desaparecería con la teletransportación. ¿A dónde fue? Preguntaría Bills. Creo tener una idea. Diría Whis al usar su báculo y revisar en el planeta de Zenosama. Goku estaría frente a ambos Zenosama. ¿Qué hace ahí? Preguntaría Bills aterrado al ver a Zenosama. Sabía que ahora sería su fin si Goku le contaba a Zenosama que Bills lo había traicionado y encerrado en la habitación del tiempo. Goku estaba frente a los dos Zenosamas. Ambos estaban sorprendidos por su visita. ¡Goku! Dirían los dos Zenosamas alegres. ¿Cómo han estado? Ha pasado mucho tiempo. Diría Goku. Señor Goku, noto algo extraño en usted. Diría Danshinkan al examinarlo. Bueno, me hice un poco más fuerte. Diría Goku. No es eso. Diría Danshinkan. ¿Qué pasó? Preguntarían ambos Zenosamas. Ya entiendo. Usted viajó en el tiempo y viene del pasado. Diría Danshinkan con un tono amenazante. ¿Qué dice? Preguntaría Goku aterrado. Lo que le dije. Usted solo ha envejecido 7 años desde el torneo del poder. Eso significa que luego de 7 años del torneo del poder es su origen. Diría Danshinkan con un tono de voz que estremecería a Goku. Por ello, deberá de ser borrado. Goku, no se puede viajar en el tiempo. Diría un Zenosama molesto. Sí, está prohibido. No recuerdo por qué, pero está prohibido. Diría el otro Zenosama. Les digo que no viajé en el tiempo. Estuve en la habitación del tiempo. Diría Goku. ¿Cómo? Preguntaría Danshinkan. Para mí pasaron 7 años porque... Diría Goku. Un momento. Interrumpiría Danshinkan. Danshinkan chasquearía sus dedos. El báculo de Whis perdería la imagen, ya que estaban viendo lo que sucedía desde el planeta de Bills. ¿Qué cosa? Mi padre se nos anticipó. Diría Whis algo triste. Yo que quería saber qué pasaba. ¡Estoy acabado! ¡Nos van a eliminar! Diría Bills aterrado. Lo van a eliminar. Yo siempre le dije que esa no fue una buena idea. Diría Whis. Oye, tú también tienes parte de la responsabilidad en todo esto. Eres mi maestro y mi ángel. Diría Bills al señalarlo. Whis golpearía el estómago de Bills con la punta de su báculo. Lo dejaría encorvado y de rodillas. Aquí el único responsable de toda esta situación es usted. Diría Whis molesto. No se atreva a culparme. Recuerde que el mismo señor Goku lo vio con odio a usted y no a mí. Hasta él lo tiene claro. Bills, ¿qué hiciste? Preguntaría Freezer al salir entre los escombros. Tú no estás en condiciones de cuestionarme. Diría Bills seriamente. Puede que seas el dios de la destrucción, pero nos condenaste a todos con encerrar a Goku de esa manera. Diría Freezer furioso. Me lo hubieras pedido antes y lo habríamos acabado juntos. Si intentas oponerte a mí, te arrepentirás. Amenazaría a Bills. Freezer se veía furioso. Estaba molesto con Bills por ser el responsable de fortalecer a Goku y que este ahora esté con los Zenosamas. Pero de pronto comenzaría a sonreír. No sé por qué me preocupo. De todas maneras, será cuestión de tiempo para que seas eliminado. Sonreía Freezer. ¿De qué hablas? Preguntaría Bills furioso. De que si no lo elimina Goku, lo hará Zenosama. Intervendría Whis. Whis, cierra la boca. Ordenaría Bills. Lo siento, se me escapó. Reía Whis. Lo único que voy a decirte es que disfrutaré cuando seas eliminado. Diría Freezer al desaparecer. Ese desgraciado me dio la espalda. Diría Bills decepcionado. Lo he dicho cientos de veces que el señor Freezer no es de confiar, pero allá usted que no me escucha. Diría Whis. Ahora lo importante es que Goku que está con Zenosama. No sé si deberíamos ir o quedarnos. Diría Bills. Sea como sea, Zenosama estará molesto con usted. Contestaría Whis. Whis, ¿qué hacemos? Preguntaría Bills.
Recuerde que es usted el dios de la destrucción y yo solo soy un humilde sirviente. Sonreía Whis. Si vamos ahora, podría molestarse con mi presencia. Diría Bills. Eso es cierto. Diría Whis. Pero, si no lo hacemos luego de que Dan Shinkan supiera que lo estábamos observando, se molestaría aún más. Decía Bills, cada vez estaba más alterado. No puede tener más razón que ahora. Diría Whis. ¡Vamos! Gritaría Bills. Whis partiría en viaje junto con Bills lo más rápido que podría. Llegaría al planeta de Zenosama provocando un gran temblor con su aterrizaje. Uf, eso fue muy intenso. Diría Whis. Dan Shinkan saldría por la puerta de la entrada del templo de Zenosama para recibirlos. Pensé que habían tenido un accidente. Diría Dan Shinkan. Gran sacerdote. Diría Bills al realizar una reverencia. Lo sentimos, es que el señor Bills tenía mucha prisa por asistir. Diría Whis. ¿Y por qué la prisa? Preguntaría Dan Shinkan seriamente. La mirada de Dan Shinkan dejaría aterrado a Bills. El dios de la destrucción no sabía qué contestar. Estaba a punto de desmayarse del susto. Vamos, no se ponga así. Zenosama lo estaba esperando. Sonreía Dan Shinkan con gentileza. ¿Qué estará pasando? Se preguntaría Bills aterrado. Whis y Bills entrarían al palacio de Zenosama. Al llegar, verían a ambos Zenosamas con Goku a su lado. ¡Hola, señor Bills! Saludaría Goku con normalidad. Ambos Zenosamas verían a Bills con odio. Lamento todo lo que hice. Pido perdón. Tengo mucho miedo. Diría Bills de rodillas. ¿A qué se refiere? Preguntaría un Zenosama. No lo sé. Contestaría el otro Zenosama. Hablé con Zenosama sobre la habitación del tiempo. Diría Goku. Es todo. Estoy acabado. Pensaría Bills. Zenosama se siente algo preocupado por su imagen. No le gusta que los dioses le teman. Intervendría Dan Shinkan. ¿De verdad? Preguntaría Bills mientras Goku reía. ¿Qué le habrá dicho ese idiota? Pensaría Bills intrigado. El señor Goku nos ha dicho sobre el encierro de la habitación del tiempo y cómo se las ingenió para salir. Nos dejó claro que lo encerró por miedo a que pida otro torneo del poder. Explicaría Dan Shinkan. Por eso, Zenosama quiere arreglar todo para que sus dioses no teman por otro torneo que peligre con sus vidas. Gracias por entenderlo. Suspiraría Bills aliviado. ¿Y de qué manera se arreglaría todo? Preguntaría Whis. Con un pequeño, mini e inofensivo torneo multiversal. Contestaría Dan Shinkan. Gritaría Bills aterrado. Bills caería desmayado. Despertaría luego de 30 minutos. Uno de los Zenosama le estaba picando el rostro con una vara. Sí, está vivo. Diría uno de los Zenosama. Bien, está vivo. Decía el otro Zenosama alegre. Bills saltaría aterrado. ¿Qué pasó? Preguntaría Bills. Vaya, al fin te despiertas. Diría Goku. ¿Qué es lo que estás tramando? Preguntaría Bills al señalarlo. Te estaban por dar los detalles del nuevo torneo, pero te desmayaste. Diría Goku. ¿Detalles? Preguntaría Bills confundido. Sobre la celebración del nuevo torneo del poder. Diría Dan Shinkan. Realizaremos un pequeño torneo, pero este será distinto. Resulta que Zenosama está algo decepcionado del rendimiento de los dioses de la destrucción, pero no necesariamente de sus mortales y Kaioshin. Intervendría Whis. ¿Eso qué quiere decir? Preguntaría Bills. Haremos un torneo entre todos los dioses de la destrucción. Diría Goku. Espera, ¿todos? ¿Sobrevivirá el ganador? Preguntaría Bills. Algo así. Diría Dan Shinkan. Todos ustedes pelearán contra mí. Diría Goku seriamente. No lo entiendo. Diría Bills confundido. El nuevo torneo será medir el potencial de los dioses de la destrucción. Explicaría Dan Shinkan. El objetivo será saber si los 12 dioses de la destrucción son capaces de derrotar a Goku en una pelea. En pocas palabras, lo que sugiere es realizar un simulacro de qué pasaría si alguien se vuelve muy fuerte para evaluar el desempeño de los dioses de la destrucción. Diría Whis. En efecto, contestaría Dan Shinkan. Valoramos enormemente el gran poder que ha obtenido el señor Goku gracias a su encierro de 7 años. Y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Goku fuera encerrado en la habitación del tiempo, pero de manera normal?
diría Danshinkan. Entiendo. ¿Cuáles serán las reglas? Preguntaría Bills. Los 12 dioses de la destrucción pelearán contra Goku. Tienen 30 minutos para derrotarlo o sacarlo de la arena. Explicaría Danshinkan. Los dioses de la destrucción que no logren permanecer dentro de la arena por 30 minutos serán reemplazados de su cargo. Así que solamente reemplazado. Diría Bills aliviado. Claro, no destruiremos sus universos, pero tras el reemplazo, el dios será eliminado. Diría Danshinkan. ¿Eliminado? Preguntaría Bills. Tienen 24 horas para prepararse, así que será mejor que se pongan de acuerdo entre ustedes. Diría Goku. Como agradecimiento hacia usted por venir hasta aquí, será el responsable de enviar el comunicado a los demás dioses. Diría Danshinkan. Esto no parece ser bueno. Pensaría Bills. Bills observaría a Goku. El Saiyajin lo observaría con frialdad. Luego Goku sonreiría. Los estaré esperando, diría Goku con una sonrisa. Minutos más tarde, Bills daría un aviso urgente a todos los dioses de la destrucción. Cada uno de ellos estaba aún más furioso que antes. Bills, pusiste nuestras vidas en peligro de nuevo. Diría Jerez furiosa. Con lo que pasamos hace más de 2000 años con el torneo del poder, y te atreves a cometer este tipo de errores. Diría Champa furioso. Señores, si no han prestado atención a lo que dijo el señor Bills, la culpa es de ustedes. Intervendría Vados. ¿De qué estás hablando? Diría Jerez. Pues los dioses de la destrucción no están entrenando, ¿vale? Diría Margarita. Se los hemos advertido desde siempre, pero se rehúsan a entrenar por confiar en su capacidad de destruir. Diría Mojito. En pocas horas tendrán la experiencia de una situación si un enemigo formidable atacara los 12 universos y ustedes debieran de pelear. Diría Kuz. ¿No es grandioso? Oigan, ¿y qué hay de Los Ángeles? Preguntaría Kitela rabioso. ¿Ustedes podrían pelear? Lo sentimos. Nosotros somos maestros y sirvientes de los dioses de la destrucción. No es nuestra responsabilidad. Diría Whis. Podríamos estar discutiendo las pocas horas que tenemos para planear algo o ponernos a trabajar juntos. Diría Bills. Somos 12. Goku se ha vuelto muy fuerte, pero si combinamos nuestras habilidades, de seguro ganaremos. No puedo creer que pidas nuestra ayuda en un momento como este. Gritaría Kitela fuera de sí. Después de todo lo que pasamos en el torneo del poder, ya hemos sido desaparecidos la mayoría de nosotros. Bills tiene razón. Diría Arak seriamente. Todos los dioses de la destrucción quedarían en silencio ante las palabras de Arak, ya que era conocido como el dios de la destrucción más sabio entre todos. Incluso su ángel aprendía de él. Independientemente de quién sea la culpa, solo nos queda trabajar como equipo, como lo han hecho los 10 participantes de cada universo del torneo del poder. Deberemos de dejar nuestras diferencias a un lado. Explicaría Arak. Estoy de acuerdo, pero solo con una condición. Diría Jerez. ¿Qué quieres? Preguntaría Champa. Si ganamos y sobrevivimos, Bills deberá de dejar su cargo de dios de la destrucción. Pediría Jerez. ¡Jerez! ¡No te pases! Esas decisiones pasan por Zeno-sama. Diría Champa. Sé que es tu hermano y te duele. Nosotros no podemos hacer que renuncie, pero él sí puede hacerlo. Diría Jerez. Si lo hace voluntariamente. Sonreía la diosa de la destrucción. Señor Bills, ¿qué piensa hacer? Bills quedaría en silencio por algunos segundos, pero sabía que no tenía otra opción. Vengan a mi planeta ya mismo. Repasaremos nuestras habilidades y debilidades. Diseñaremos un plan y venceremos. Diría Bills. En cuanto tengamos la victoria, dejaré mi cargo como dios de la destrucción. Y si Zeno-sama pregunta, es por mi propia voluntad. ¡Bills! Diría Champa asombrado. Todo esto es mi culpa, así que estoy dispuesto a hacerlo. Diría Bills. Sobrevivir es un buen premio. En cuestión de minutos, todos los dioses de la destrucción llegarían al planeta de Bills. Les quedaba menos de un día para prepararse para el torneo contra Goku. Mientras tanto, Danshinkan llegaría a Tierra junto a Goku. La veían desde el espacio. Gracias por traerme, diría Goku. De buscar el ki de alguien en la Tierra desde el planeta de Zeno-sama, me tomaría mucho tiempo ir y regresar. No es nada. Después de todo, para los mortales, 2000 años es mucho tiempo, diría Danshinkan. Goku comenzaría a descender para visitar la Tierra, pero apenas bajaría unos metros y decidiría regresarse. ¿Sabes qué? Me arrepentí
ti, diría Goku con una sonrisa. Señor Goku, ¿sucede algo? Preguntaría Daishinkan. Pasaron más de 2000 años. No tiene sentido ir a la Tierra. Quizás solo traiga problemas por ser tan fuerte. Diría Goku. Vaya, ha tomado una decisión muy sabia. Aprobaría Daishinkan. Así es. Además quiero descansar un poco. Salir de la habitación del tiempo fue muy estresante. Diría Goku. Ahora solo me queda derrotar a los dioses. Se diría Goku a sí mismo muy serio. Sabía que debía de derrotar a todos los dioses de la destrucción para que aprendieran su lección. Bills y los demás dioses de la destrucción entrenaban arduamente. Se preparaban para el torneo del poder. Aunque durante la preparación todos los dioses aprovecharían para desquitarse con él. Los ángeles estaban presenciando el entrenamiento, pero solo estarían decepcionados por lo que veían. Todos atacaban una y otra vez a Bills. ¡Qué pérdida de tiempo! Diría Mojito decepcionado. Mosco se lanzaría a Bills por las espaldas, lo atraparía con sus fuertes brazos robóticos. Bills tenía dificultad para moverse. ¡Maldición! ¡Tiene mucha fuerza, bruta! Pensaría Bills. Champa y Kitela avanzarían hacia Bills con una bola de ki cargada en su mano, pero Bills realizaría una explosión de ki liberándose de los brazos de Mosco. Aunque ya era tarde para el ataque de Champa y Kitela, recibirían ambos impactos de ki directo a su pecho. Bills saldría despedido varios metros por la fuerza del ataque, pero una sensación de alerta lo obligaría a saltar. Bills esquivaría por poco una flecha de ki por parte de Jerez. ¡Oye! ¡Puedes matarme de esa manera! Diría Bills furioso. Deja de llorar, para eso tenemos a los ángeles, para que nos curen. Diría Jerez mientras apuntaba una flecha de ki. Bills se desplazaría a gran velocidad de lado a lado. Jerez lanzaría su flecha con excelente puntería, pero Bills llegaría a sujetarla justo antes de llegar entre medio de sus ojos. Perfecto. Diría Jerez. Jerez chasquearía sus dedos y la flecha explotaría en el rostro de Bills. Traten de no matarlo si quieren que lo curemos. Diría Whis. Creo que ya se divirtieron demasiado. Decía Vados. ¡Solo un poco más! Diría Vermouth al lanzar varias cartas de ki que explotarían a los pocos metros de Bills. Gritaría Kuz creando una onda de sonido que recorrería todo el planeta de Bills en eco. Jerez chasquearía sus dedos y la flecha explotaría en el rostro de Bills. Champa iría a vomitar a un lado, la nariz de Jerez sangraría y Kitela caería por un fuerte mareo. Eso es muy molesto, hermana. Diría Mojito. Era la única manera de que se detengan. Diría Kuz. Han pasado 5 horas y aún no han planeado nada. Solo están ahí jugando a quién le pega más fuerte a Bills. Decía Kuz de mal humor. La verdad que Kuz tiene razón. Intervendría Whis. Ese es el motivo de este torneo. Están demostrando su falla más grande, la poca responsabilidad que tienen como dioses. Eso estuvo cerca. No sé cuánto tiempo más habría soportado. Pensaría Bills y caería desmayado. Whis curaría a Bills para que éste despertara, mientras que todos eran observados por Daishinkan y los demás. ¿Lo ve? Señalaría Goku. No es solamente Bills, todos se comportan de una forma egoísta. ¿Y si los desaparecemos? Preguntaría uno de los Zenosamas. Sí, mejor los desapareceremos. Diría el otro Zenosama. Pero si lo hacen, hay que buscar nuevos dioses. Solo tendrían a Topo. Diría Goku. Sí, es verdad. Diría uno de los Zenosamas. Sería muy aburrido buscar 11 dioses de la destrucción. Decía el otro Zenosama. Este torneo será una oportunidad perfecta para darles una enseñanza a quienes lo merecen y aniquilar a quienes lo merezcan. Diría Daishinkan. Horas más tarde, llegaría el tan apreciado momento. Daishinkan había preparado la misma plataforma de combate que en el torneo del poder. Los 12 dioses de la destrucción acudirían a la plataforma, luego Goku, quien se colocaría cerca del centro. Los ángeles y los Kaioshin estaban en las gradas listos para presenciar el espectáculo. Señoras y señores, llamaría Daishinkan. A mi señal comenzará el combate. Las reglas serán sencillas. Los dioses de la destrucción que caigan de la plataforma antes de los 30 minutos serán eliminados. Aquellos que permanezcan dentro de este lapso saldrán victoriosos. Pero si logran sacar a Goku de la arena, todos los dioses de la destrucción que queden se salvarán antes de los 30 minutos. Espero que estén listos, porque no me contendré.
diría Goku seriamente mientras aumentaba su ki. Jamás creí que Goku me llevaría a una situación como esta. Pensaría Bills. Ese socio mortal, todo porque Bills se hizo amigo de él. Pensaría Kitela. Puede que sea un sujeto muy apuesto, pero aún así lo acabaré. Pensaría Jerez. Por cierto, Un último detalle que olvidé aclarar, diría Danshinkan mientras se preparaba para dar la señal. Está terminantemente prohibido usar Hakai. De hacerlo, serán descalificados automáticamente, explicaría Daishinkan. Ahora, ¡a pelear! Levantaría la voz Daishinkan mientras daba la señal. Los 12 dioses de la destrucción aumentarían su ki hasta sus límites y se lanzarían al mismo tiempo hasta Goku. Todos llegarían con algún tipo de ataque al mismo punto, pero en el último momento, Goku había desaparecido. ¿En dónde se metió? Preguntaría Kitela aterrado. De pronto, Kitela recibiría un golpe en su espalda. Goku había conectado una patada desde atrás. ¡Maldito desgraciado! Diría Kitela. Kitela se lanzaría con todo hacia Goku, atacaría con una lluvia de golpes a gran velocidad, pero Goku simplemente se movería de lado a lado. Los demás dioses de la destrucción solo observaban, estaban presenciando la gran velocidad de Goku. En un momento, Goku sujeta el puño de Kitela y comienza a apretar su mano. Kitela no podía liberarse, se escucharían los huesos de su mano sonar. ¿por qué están observando? Preguntaría Goku. ¿Nadie piensa pelear? ¡Vamos! ¡Tenemos que atacarlo ahora! Diría Bills. Bills y Champa irían a gran velocidad hacia Goku, ambos atacarían con un golpe de puño. Goku desaparecería en el último momento, provocando que ambos dioses de la destrucción se ataquen por accidente. Champa y Bills conectarían sus golpes en el rostro del otro. ¡Maldición! ¡Eres un idiota! Diría Bills. ¡Tú eres un idiota! ¡Venías hacia mí! Decía Champa furioso. Yo no iba hacia ti, tú ibas hacia mí. Diría Bills. ¡Silencio! Levantaría la voz Goku. Vinieron a pelear conmigo, no entre ustedes. Señor Whis, ¿se ha dado cuenta que el señor Goku no está usando transformación alguna? Comentaría el Kaioshin. Es que no lo necesita. Respondería Whis. Presta atención en él. Observe sus movimientos. El Kaioshin veía como cada uno de los dioses de la destrucción se desplazaba a gran velocidad para atacar a Goku, pero ninguno de ellos lograba conectar tan solo un golpe. Los movimientos de Goku eran armoniosos y sutiles, se movía lo justo y necesario. Está usando el Ultra Instinto, diría el Kaioshin. Así es, pero sin transformación alguna. Diría Whis. ¿No es sorprendente? Goku se comporta como los ángeles. Diría Vados. Cada vez que un dios de la destrucción atacaba a Goku, este simplemente lo esquivaba. Aún no había atacado verdaderamente. Cada uno de los dioses estaban aterrados. No lograban rivalizar contra Goku. Muy bien, se acabó. Diría Goku al ponerse serio. Una leve ventisca se originaría desde su cuerpo, llamando la atención de todos. Su presencia ha cambiado. Es absoluta. Diría Whis. Hermano, ¿crees que Goku saque a algún dios de la destrucción? Preguntaría Kus. Eso lo veremos. Contestaría Whis. Muy bien, se acabó el juego. Será mejor que lo den todo o terminarán acabados. Decía Goku. Ya les he dado demasiada ventaja para que se prueben en combate. Toca jugar agresivo. Goku se desplazaría a gran velocidad hacia Bermud. Llegaría con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Bermud estaba por caer de la plataforma, pero el brazo mecánico de Mosco lo salva en el último momento. Luego Mosco atraería hacia él a Bermud. Me salvaste la vida. Decía Bermud. Mosco contestaría con sus conocidos sonidos cibernéticos. Algún día podrías hablar como una persona normal. No entiendo nada de lo que dices. Contestaría Bermud. Arak señalaría a Goku. Aumentaría la gravedad sobre su propio cuerpo, pero solo provocaría que el suelo bajo a él se agrietara levemente. Goku se movería con total normalidad. Buen intento, pero estoy acostumbrado a moverme en gravedad aumentada. Sonreía Goku. Maldición, no parece ser tan efectivo como pensaba. Diría Arak. Arak estiraría ambas manos, incrementaría la gravedad sobre Goku. Estoy usando mi técnica al límite. La gravedad sobre él es 2000 veces aumentada. Diría Arak. Manténlo así. Diría Jerez. Jerez crearía un arco y flecha de ki. Lanzaría varias flechas hacia Goku, pero este las esquivaría a cada una. No está mal, aunque la gravedad aumentada no me afecte mucho. Sí ha logrado dificultar mis movimientos. Pensaría Goku. Arak, de verdad está pensando en los demás, en confiar en ellos y dejarles el camino fácil. Jerez seguía atacando con sus flechas de ki, pero ninguna conectaría. No puede ser, esa sabandija es muy rápida. Diría Jerez furiosa. Rumesh correría hasta Goku para embestirlo, pero este saltaría.
Geras aprovecharía su posición y lanzaría cerca de 20 flechas casi al instante. Goku, mientras llegaba al suelo de nuevo, sujetaría las flechas. Las tomaría todas juntas de un solo movimiento. Eso fue increíble. Diría Vados. Goku reía por la forma que había esquivado el ataque. Idiota. Diría Geras al chasquear sus dedos. Las flechas que tenía Goku en las manos explotarían en su rostro. La explosión había sido enorme. Goku se perdería en una cortina de humo. ¡Lo logró! ¡Mató a ese idiota! Diría Kitela asombrado. ¡Maldito Goku! ¡Resultaste ser un bueno para nada! Se burlaría Kitela. Tras desaparecer la cortina de humo, Goku no estaba. No puede ser que lo haya eliminado con solo eso. Advertía Bills. ¡Vamos! ¡No está por ninguna parte! ¡Se confió porque es un tonto! Diría Kitela. Bills tiene razón, no fue suficiente. Decía Geras seriamente. Nadie tenía a Goku a la vista. No sabían nada de él. ¡Detrás de ti! Gritaría Bills. Escuché eso, diría Goku. Kitela se voltearía aterrado y daría un salto hacia atrás para retroceder. ¿Cómo hiciste eso? Preguntaría Kitela. Goku retrocedería su puño y lanzaría un golpe al aire. El aire comprimido llegaría al pecho de Kitela en forma de impacto. Kitela saldría despedido lejos. Mosco usaría su brazo mecánico para salvarlo, pero antes de llegar, Goku llegaría a un lado de Kitela y lo patearía desviando su curso. Kitela saldría de la plataforma y llegaría a las gradas. Señor Kitela del Universo 4 ha sido expulsado de la plataforma, anunciaría Daishinkan. ¡Lo expulsó! Diría Bills asombrado. Mosco abriría su compartimiento, se dejaría ver. Lo siento. Se disculparía Mosco. ¡No es cierto! Diría Kitela aterrado. El señor Kitela será eliminado, diría Daishinkan. Ambos Enosamas levantarían sus manos. Kitela desaparecería por completo. ¡De verdad lo hizo! Diría Bermud rabioso. ¿Quién quiere ser el siguiente? Preguntaría Goku. Sidra lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero este lo esquivaría al moverse a un lado. Luego, Goku lanzaría una bola de ki hacia Sidra, pero este se protegería en un fuerte escudo que lo rodearía. ¡Lo resistió! Diría Champa asombrado. Los escudos de Sidra son los más poderosos de los 12 universos. Diría Mojito. Aunque... En este escudo no podrás hacer nada. Diría Sidra. Lo entiendo. Diría Goku. Goku patearía a Sidra. Este no recibiría daño, pero saldría con escudo y todo fuera de la plataforma. El señor Sidra ha sido expulsado de la arena. Por lo tanto, será eliminado. Diría Daishinkan. ¡Adiós! Dirían ambos Enosamas al mismo tiempo. Sidra desaparecería de un momento en manos de los Reyes del Todo. Ya cayeron 2. Ahora somos 10. Diría Bills aterrado. ¡Ese maldito simio es demasiado fuerte! Diría Champa. Romush iría corriendo directo a Goku para atacarlo, pero este de pronto caería al suelo. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntaría Bills. Oigan, yo no hice nada, diría Goku. Goku iría rápidamente hasta Rumosh. Se daría cuenta que estaba muerto. ¡Está muerto!, diría Goku asombrado. ¡Señor Gowas! Gritaría Kuz. Gowas estaba en el suelo con una línea de sangre. ¿Quién mató a Gowas? Preguntaría Whis, pero nadie sabía nada. Todo era muy extraño. Desde el torneo del poder, todo transcurriría con normalidad en la Tierra. Un día sería el cumpleaños del pequeño Goten. Goku y los demás estarían celebrando. ¡Feliz cumpleaños, Goten!, diría Goku al llegar. Goku, siempre tarde. Diría Milk. Lo siento, es que estaba entrenando. Reía Goku. La pequeña Pan iría volando hasta Goku. Este la tomaría con sus brazos. ¿Puede volar? Preguntaría Milk asombrada. Así es, ha tenido mucha influencia de quienes la rodean. Diría Videl. Pan, sabes que no me gusta que vueles así. Es peligroso. Diría Mr. Satan al acercarse a Goku y tomar a Pan. Tampoco es para que se preocupe tanto. Pan es muy fuerte. Diría Goku. ¡Abuelito! Diría Pan al ver a Mr. Satan. Otro abuelito. Oye, papá, ¿por qué Pan tiene 2 abuelos y yo solo uno? Diría Goten. Goten, no seas grosero con tu abuelo. Diría Milk. Tranquila, hija. Tiene derecho a saberlo. Diría Oxatan. Solo conozco al abuelo que es papá de mi mamá, pero no al abuelo que es papá de mi papá. Diría Goten. ¡Es porque está muerto! Diría Vegeta de manera fría. Vegeta es solo un niño. Diría Bulma molesta. Sí, Vegeta, además es su cumpleaños. Diría Milk. Goten se pondría muy triste al saberlo. Goten, ¿de verdad no sabías que tu abuelo paterno está muerto? Preguntaría Trunks. Hasta yo sé eso. No lo sabía. Diría Goten triste. ¿Qué tal si lo saludamos? Preguntaría Goku.
Todos nuestros amigos quedarían sorprendidos por el comentario de Goku. Kakaroto, ¿en qué estás pensando ahora? Preguntaría Vegeta. Solo ir a ver a Uranai Baba. Ella podrá comunicarse con él en el más allá, diría Goku. ¿Puedes hacer eso? Preguntaría Vegeta. Pensé que el alma de Bardock ya no existía. Bueno, la última vez que estuve muerto logré verlo de lejos, aunque no tuve tiempo de detenerme a hablar con él. Supongo que seguirá allí, diría Goku. Aunque no podremos verlo en persona, creo que sería bueno que conozca a mis hijos. ¿Quieres venir, Gohan? ¡Claro! ¡Me encantaría!, diría Gohan. Muy bien. Goten, este será tu regalo de cumpleaños. Diría Goku. ¡Qué buen padre es mi Goku! Diría Mika alegre. Sí, buen padre. ¿Cómo no? Diría Piccolo en voz baja. Algunas horas más tarde, Goku, Gohan y Goten llegarían al hogar de Uranai Baba para pedir que les comunique con Bardock. Lo que me están pidiendo será muy costoso. Diría Uranai Baba. Oye, no seas así con nosotros. Hemos salvado el universo entero hace poco, diría Goku. Además, es el cumpleaños del pequeño Goten. Quiere conocer a su abuelo, diría Gohan. Sí, quiero ver a mi otro abuelito que se murió. Diría Goten. Está bien, pero es un favor. Luego me tendrán que cumplir con algo. Diría Uranai Baba. Claro, no hay problema, diría Goku. Uranai Baba usaría su bola de cristal. Buscaría a Bardock en el más allá. Tienen suerte de que su alma perdure en el más allá. Aún no entiendo cómo es que después de tantos años no ha reencarnado. Diría Uranai Baba. En realidad lo sé, pero no pienso decírselos. Pensaría Uranai Baba. Uranai Baba usaría su bola de cristal. Lograría ver a Bardock en el más allá. Bardock, ¿me escuchas? Preguntaría Uranai Baba. ¿Otra vez tú? Preguntaría Bardock de mal humor. ¿Qué quieres ahora? No sabía que estabas tan en contacto con él, diría Goku. A veces le pido favores del más allá. Diría Uranai Baba. Bardock, tengo a tu hijo y tus nietos que quieren hablar contigo. Diría Uranai Baba. Kakaroto. Preguntaría Bardock. Así es, ve por una bola de cristal así puedes verlos. Diría Uranai Baba. Bardock llegaría a un templo, sacaría una bola de cristal y lograría ver a Goku y a los demás. Kakaroto, qué bueno tener noticias de ti. Veo que llevas mucho tiempo vivo, diría Bardock. Así es, papá. Te llamaba porque Goten quiere conocerte, diría Goku. Es cierto, el más pequeño, diría Bardock. Goten asomaría la cabeza, vería a su abuelo Bardock. Hola, abuelito. Diría Goten. Hola, Goten. Saludaría Bardock. Eres igual a mi papá, pero tienes la expresión del señor Vegeta. Diría Goten. Bardock se pondría serio, ya que Vegeta no le caía nada bien. No le hagas caso. Reía Goku. Gohan asomaría la cabeza. Él también tenía ganas de conocerlo. Hola, abuelo. Saludaría Gohan. Gohan, diría Bardock confundido. Sí, es él. Reía Goku. Gohan ha dejado un poco el entrenamiento. Es un hombre de familia que trabaja y estudia mucho. Vaya, ya veo. Me pone muy contento eso, diría Bardock. Oigan, digan lo que tengan que decir rápido. No pueden estar hablando mucho tiempo. Diría Uranai Baba. Vamos, vieja. No seas amargada, diría Bardock. ¿Cómo que vieja? Diría Uranai Baba furiosa. Hijo, quiero pedirte algo. Quizás sea un poco egoísta, pero de verdad quiero pedírtelo, diría Bardock. Claro, solo dilo, respondería Goku. ¿Podrías revivirme?, preguntaría Bardock. ¿Qué?, diría Goku sorprendido. Sí, lo sé. Llevo mucho tiempo aquí, pero he tenido la curiosidad de conocerte a ti y a tu familia. La vez que estuviste aquí apenas cruzamos miradas. Además, aquí soy bien visto, así que no creo que tengan problema, explicaría Bardock. Es que las esferas del dragón solo pueden revivir a alguien que murió en menos de un año, diría Goku. ¡Papá! Eso era antes con el anterior Kamisama. Ahora Dende modificó las esferas del dragón. Quizás eso cambió, diría Gohan. Es cierto, iremos a preguntarle, diría Goku. Papá, averiguaremos si podemos revivirte, y si lo tenemos permitido, lo haremos, diría Goku. Genial, hijo, diría Bardock. Un momento, diría Uranai Baba. Si te reviven, ¿quién cumplirá con mis tareas? Hay muchos muertos aquí muy aburridos. Pídele a alguno de ellos, diría Bardock. Pero nadie es tan fuerte como tú, contestaría Uranai Baba. Oye, ¿de qué trabajos hablan?, preguntaría Goku. Cosas que solo saben los muertos. A veces vienen personas tratando de hablar con sus seres queridos para saber la ubicación de alguna llave, una contraseña o que les revelen algún secreto, explicaría Uranai Baba. Bardock se encarga de realizar esos trabajos por mí. Algunos tengo que convencerlos a la fuerza, aunque estén muertos. El dolor se siente igual, sonreía Bardock. Bueno, no importa.
veremos qué podemos hacer, diría Goku. Oye, necesito a tu padre en el más allá. No se te ocurra revivirlo. Diría Uranai Baba. ¡Vamos! ¡Pídele a alguien más! Respondería Goku furioso. ¡Maldición! ¡Justo ahora! Pensaría Uranai Baba furiosa. Goku y sus hijos irían a hablar con Dende sobre revivir a Bardock. Entiendo, tendré que hacer algunos cambios, diría Dende. Dende tomaría la escritura del Shenlong, comenzaría a recitar algunas palabras. Tras enviar ki a la escultura, desde esta saldrían 7 rayos de energía que saldrían disparados por todo el planeta. Está listo, podrán revivir a cualquiera sin importar qué tantos años hayan pasado, diría Dende. ¡Dende! ¡Eres genial! ¡Muchas gracias!, decía Goku. Nuestros amigos comenzarían a buscar las esferas del dragón, emocionados por traer a Bardock de nuevo a la vida. Tras recoger el radar del dragón y algunas horas, todas las esferas serían reunidas. Papá, ¿el abuelo vivirá con nosotros? Preguntaría Goten. Bueno, no lo he hablado con tu madre, pero supongo que no tendrá problema, diría Goku. ¡Qué bien!, festejaría Goten. Goku llamaría a Shenlong para pedir su deseo. ¡Sal de ahí, Shenlong!, llamaría Goku. Shenlong emergería mientras el cielo se oscurecería. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, pediría Shenlong. Deseo que revivas a mi padre Bardock, pediría Goku. Puedo cumplir ese deseo, pero él aún se encontrará en el más allá, diría Shenlong. Puedo revivirlo, pero tendrá que venir por su propia cuenta. No hay problema, diría Goku. En ese caso, diría Shenlong mientras sus ojos brillaban. Tu deseo ya fue cumplido. Es hora de irme. Shenlong se iría. El cielo volvería a iluminarse. Papá, ¿y ahora?, preguntaría Goten. Ahora tendremos que ir a buscarlo. Seguro Uranai Baba nos hará el favor, diría Goku. Papá, recuerda que le debemos un favor, diría Gohan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Reía Goku. Una vez en el templo de Uranai Baba, Goku le pediría el favor de que trajera del más allá a Bardock, pero Uranai Baba vería con malos ojos a Goku. Tendrás que hacerme un favor muy grande, diría Uranai Baba. ¡Vamos! ¡No seas tan exigente!, se quejaría Goku. Uranai Baba saldría por unos minutos y regresaría con Bardock. ¡Abuelito!, diría Goten mientras corría hacia Bardock para abrazarlo. Goten, diría Bardock alegre mientras levantaba a Goten. No lo puedo creer. Ahora que te veo, eres igual a Kakaroto cuando lo envié a la Tierra. Papá, ¿por qué el abuelito te llama como el señor Vegeta?, preguntaría Goten. Es que Kakaroto es mi primer nombre. Goku fue el que me pusieron en la Tierra, respondería Goku con gentileza. Es verdad, papá es un extraterrestre, diría Goten. Goku y los demás comenzarían a hablar con Bardock, pero Uranai Baba se veía cada vez de mal humor. ¡No tan rápido!, diría Uranai Baba. Maldición, ¿qué quieres ahora?, preguntaría Bardock de mal humor. Vaya, parece que mi padre tiene el carácter de Vegeta, pensaría Goku. Bardock, te recuerdo que tus amigos me deben un favor, así que tendrás que cumplir un trabajo más, diría Uranai Baba. Como sea. Cuando te llegue un nuevo cliente, ahí me avisas, diría Bardock. No, Bardock, esta vez es distinto, diría Uranai Baba. Tu próximo trabajo será en el mundo de los vivos. ¿De qué hablas?, preguntaría Bardock. Oye, ¿qué clase de trabajo es ese?, preguntaría Goku. Esta vez mi cliente es el más allá, y me pagó muy bien para que te encargues de un ser vivo, diría Uranai Baba. Espera un momento. Sabes que esas cosas están prohibidas, diría Bardock. Entonces te regresaré al más allá aunque estés vivo, amenazaría Uranai Baba. No puedes hacer eso. ¡Estás mintiendo!, diría Goku. ¿Quieres hacer la prueba?, preguntaría Uranai Baba. Tras un incómodo silencio, Bardock terminaría aceptando. Está bien, ¿qué quieres?, preguntaría Bardock. Este es un pedido de un sujeto al que lo mataron y le quitaron todas sus riquezas. Quiere que te encargues de quien le quitó todo y se lo devuelvas a su hija, diría Uranai Baba. No suena tan mal. Después de todo, su hija está viva, diría Bardock. Papá, no me digas que tienes que matar a alguien, diría Goku. Tiene que hacer que ese sujeto le devuelva las riquezas a su hija. El método no me interesa, diría Uranai Baba. Ya veré cómo lo soluciono, diría Bardock. Primero iré a pasar un tiempo con mi familia. Luego hablaré contigo para que me des los detalles. Goku y los demás irían regreso a su casa. Milk los estaría esperando muy contenta. Hola, encantada de conocerte. Diría Milk al tomar la mano de Bardock e invitarlo a pasar. Imagino que debes tener el mismo apetito de Goku. Bueno, no estoy seguro, diría Bardock y su estómago comenzaría a sonar. Ven, pasa, ya tengo la cena lista, diría Milk.
cielos! Es tan guapo como mi Goku, pero se ve tan varonil. Pensaría Milk, ya que encontraba atractivo a Bardock. Bardock cenaría con su familia, mientras se conocían mejor. Al otro día, Uranai Baba sería visitada por alguien que le causaría terror. ¡Gran Reiguero! Diría Uranai Baba. Estás algo atrasada en el trabajo que te he pedido. Diría Raiguero. Lo siento, gran señor, es que tuve unos percances. Diría Uranai Baba. No me interesan tus problemas. Sabes que tienes trabajo pendiente. Diría Raiguero al golpear su bastón en el suelo y ocasionar un gran estruendo que haría asustar a Uranai Baba. Raiguero miraba de manera amenazante a Uranai Baba. El tiempo se acaba. Y si eso llega a pasar, te quitaré tu longevidad y tendrás que morir. Amenazaría Raiguero. Necesito que cumplas con tu trabajo. Lo haré. Ya dejé a cargo a Bardock de eso. En cuanto termine lo que está haciendo, irá a cumplir con el pedido. Diría Uranai Baba. Necesito esa espada cuanto antes. Diría Raiguero. Recuerda que una parte de mí está muerta en el más allá, mientras que yo estoy vivo aquí. Si en Madai Osama descubre que partí mi alma en dos, estaré acabado. Lo sé, no se preocupe. Bardock no demorará en cumplir con el trabajo. Diría Uranai Baba. Bardock estaba listo para cumplir con su parte del trato. Kakaroto, tendré que salir, diría Bardock seriamente. ¿Irás a cumplir con esa tarea? Preguntaría Goku. Así es, iré a hablar con Uranai Baba. Espero no demorar, diría Bardock. ¿Puedo ir contigo? Preguntaría Goku. No sé si sea adecuado. Mi manera de trabajar quizás no te guste, diría Bardock. Mientras que no mates a nadie no tengo problema, diría Goku. Bien, puedes venir, diría Bardock. Bardock y Goku irían hasta el hogar de Uranai Baba, donde les daría los detalles de la misión que tenía que cumplir. Ese sujeto mató a un importante empresario y se quedó con todas sus riquezas. El sujeto está muerto, pero pidió reclamar la fortuna para su hija. Diría Uranai Baba al mostrarle la foto de quien tenía que buscar. ¿Solo eso? Será fácil, diría Goku. Sí, pero tienen que traer mi pago, diría Uranai Baba. Dentro de la fortaleza de ese hombre hay una espada de mango de oro. Esa espada es una reliquia muy importante y será el pago que me prometió el sujeto que me contrató. Bien, acabamos con el sujeto y traemos la espada, diría Bardock. No hay problema. Bardock y Goku irían a un lujoso edificio, donde los guardias no los dejarían entrar. No puede ser. ¡No nos dejan entrar!, diría Goku. Kakaroto, diría Bardock con seriedad, mientras se acercaba a uno de los guardias. ¡Oigan! ¡Aléjense!, diría uno de los guardias al apuntar su arma hacia Bardock. El guardia dispararía una lluvia de balas, pero Bardock recogería cada una de las balas con su mano. Luego, tomaría el cañón del arma y la rompería en dos solo con apretar su mano. ¿Ahora nos dejarán pasar?, preguntaría Goku. Los guardias se alejarían de nuestros amigos al notar que eran muy fuertes. Goku y Bardock entrarían al edificio. Varios guardias más los sorprenderían. Cada uno de ellos iría en su ataque, pero no eran nada para estos Saiyajin. Algunos guardias dispararían, otros se lanzarían a mano limpia, pero tanto Bardock como Goku esquivarían las balas y derrotarían a cada uno de los guardias con un solo golpe. ¿En dónde estará el dueño de todo esto?, preguntaría Goku. Debe de estar en el piso más alto. Sería lo más lógico, respondería Bardock. Goku y Bardock tomarían un ascensor, subirían hasta el piso 40. Bardock se mantenía de brazos cruzados, mientras que Goku tarareaba la melodía del ascensor. Al abrir la puerta, se vería un largo pasillo con una alfombra roja y varios cuadros de lujo. Es extraño, no parece haber nadie, diría Bardock. Pues será en el fondo, diría Goku al señalar una puerta a lo lejos. Goku y Bardock comenzarían a caminar en el pasillo, pero extrañas alarmas sonarían por todas partes. Varias armas de gran calibre saldrían del techo. ¡Ten cuidado, padre!, diría Goku al ponerse en guardia. No te preocupes, diría Bardock. Bardock se transformaría en Super Saiyajin. ¡Increíble! No sabía que podías transformarte, diría Goku. Bardock comenzaría a correr por el pasillo. Las armas seguirían en su recorrido mientras disparaban. Bardock se movería de lado a lado esquivando todas las balas. Un cañón se asomaría por una pared. Dispararía una gran bala de más de 1 metro de ancho. Bardock esperaría la bala del cañón, la golpearía con su puño y esta se rompería en miles de pedazos. Parece que mi padre ha entrenado muy duro en el más allá, diría Goku. Goku ayudaría a su padre, destruyendo cada una de las armas. Finalmente, el pasillo quedaría despejado de cualquier tipo de peligro. Todas las armas habían sido destruidas. Me sorprende que una sola persona cuente con toda esa seguridad. De seguro es alguien muy importante, diría Goku. Para serte sincero, eso no me interesa, diría Bardock. Bardock patearía una puerta enorme. Al entrar, lo vería a él, el sujeto de la foto. ¡Por favor, no me maten! ¡Los
daré dinero! Diría el hombre. No venimos a matarte, al menos por ahora. Diría Bardock con frialdad. Sabemos que mataste a alguien para quedarte con toda esta empresa. Si no le das todo a su hija, te arrancaré los sesos con mis propias manos. ¡Padre, no seas tan duro! Diría Goku. ¡Estás loco! ¡No puedo hacer eso! Diría el hombre. No habrá fortuna en el infierno si te quito la vida ahora. Contestaría Bardock furioso. ¡Espera! ¡Dime tu precio! ¡Te pagaré para que no me hagas nada y te vayas! Ofrecía el hombre, pero Bardock no aceptaría. Ya te dije, tienes que renunciar a tu fortuna y dárselo a la hija del sujeto al que mataste. Exigía Bardock. Está bien, lo haré. Diría el hombre vencido. El hombre metería la mano bajo su escritorio. Con delicadeza sacaría un arma y dispararía a Bardock. La bala impactaría en su frente, ocasionando un leve rasguño. Eres un grandísimo estúpido, diría Bardock furioso. Bardock sujetaría del cuello al hombre. Este estaba aterrado y no tendría más opción que aceptar. Horas más tarde, Bardock y Goku regresarían al hogar de Uranai Baba. Listo, trabajo hecho, diría Bardock al arrojar una espada de mango de oro al suelo. Hablamos con la chica. Le dijimos todo y recuperó su fortuna. El sujeto que le robó todo no la molestará nunca más. Buen trabajo, ahora váyanse. Diría Uranai Baba. Oye, ¿para qué es esa espada? Preguntaría Goku. Me llama mucho la atención. No te importa. Ya lárguense de aquí, tengo mucho que hacer. Diría Uranai Baba. De nada, diría Bardock al darse media vuelta. Uranai Baba tomaría la espada, mientras Bardock y Goku se alejarían. Una vez que ellos dos se retiran, Raigero aparecería. ¡Ya era hora!, diría Raigero. Aquí está, es la espada de los muertos. Diría Uranai Baba. Espero que con esto lo haya complacido. ¡Claro! ¡Ahora ya no te necesito! Jaguero estaría a punto de asesinar a Uranai Baba con la espada, pero una bola de ki impactaría en ella. La espada saldría volando hasta quedar clavada contra la pared. Sabía que sentía un ki extraño por aquí, diría Goku, quien había lanzado la bola de ki. Oye, ibas a matarme, diría Uranai Baba furiosa. Yo te conozco. Se supone que estás muerto, diría Bardock al señalar a Raigero. ¡Maldición! ¡Bardock me conoce del infierno!, pensaría Raigero. Raigero iría por la espada, pero Goku se pondría frente a él. Oye, estuviste a punto de matar a la anciana Uranai Baba, diría Goku molesto. Kakaroto, ten cuidado, diría Bardock alerta. Raigero apoyaría su mano en el pecho de Goku. Este comenzaría a sentirse exhausto y caería de rodillas. Raigero aprovecharía la oportunidad, iría por la espada en la pared y la sacaría de allí. No tan rápido, diría Bardock al ir hacia él. Bardock llegaría hasta Raigero, pero esta desaparecería en una nube de humo negro. Bardock tosería. Al desaparecer el humo se daría cuenta que Raigero no estaba por ninguna parte. Maldición, viejo tramposo, diría Bardock. Goku tenía dificultades para ponerse en pie. Se sentía muy débil. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría Goku. Ese sujeto es un nigromante, un poderoso hechicero que maneja la vida y la muerte. De seguro te quitó la energía. No hay que dejar que te toques si peleas contra él, diría Bardock. Se supone que estaba muerto. Lo vi hace poco en el infierno. Vaya, eso sí da escalofríos, contestaría Goku mientras se recuperaba de a poco. Anciana, diría Bardock molesto, mientras Uranai Baba se vería aterrada. Bardock se acercaría a Uranai Baba, la sujetaría de su abrigo. Dime, ¿qué diablos hacías con ese sujeto?, preguntaría Bardock. Oye, suéltame ahora mismo, diría Uranai Baba. Padre, espera, es solo una anciana, diría Goku. ¿Cómo que anciana?, preguntaría Uranai Baba furiosa. Bardock apoyaría delicadamente a Uranai Baba en el suelo. Ese sujeto es peligroso. Fue asesinado por revivir a los muertos, diría Bardock. Espera, ¿a qué te refieres con revivir a los muertos?, preguntaría Goku. Raigero es un sujeto despiadado. Hace contratos con los seres más poderosos del universo para traerlos a la vida si mueren. Él se encargaba de buscar sus almas en el infierno y traerlas a la vida en un cuerpo similar al original, explicaría Bardock. Se supone que estaba muerto. No sé cómo regresó a la vida, aunque por sus habilidades no me sorprende que se las hubiera ingeniado. Yo te lo diré, pero solo porque quiso matarme, diría Uranai Baba. Y tú trabajabas con él, diría Bardock. Siempre me diste asco, pero ahora aún más que antes. Padre, no seas duro con ella, diría Goku tratando de tranquilizar a Bardock. Tú no lo entiendes. Si dejamos a ese sujeto libre, todo será un caos, diría Bardock. No tenía otra opción que ayudarlo. Yo tengo longevidad eterna, no puedo envejecer. Pero Raigero sabe perfectamente cómo quitarme esa cualidad. No solo hubiera muerto, también me habría aniquilado en el más allá.
explicaría Uranai Baba. ¿Puedes decirnos cómo encontrarlo? Preguntaría Goku. Él existe 2 veces. Diría Uranai Baba. ¿Cómo es eso? Preguntaría Bardock. Raigero dividió su alma en 2 seres independientes. Algo así como el anterior Kamisama y Picoro. Solo que sus almas son más independientes. Explicaría Uranai Baba. Un alma es la que vieron, es la parte viva. La otra alma está muerta en el infierno. Es la que tú conoces, Bardock. ¿Cuáles son sus planes? Preguntaría Bardock seriamente. No lo tengo claro, pero él estaba muy interesado en la espada de los muertos. Diría Uranai Baba. Esa espada no es precisamente para matar a alguien, sino para aniquilar el alma. Quien muera bajo esa arma no solo pierde la vida, su alma desaparece. Ya veo, es como el Hakai, diría Goku atento. Tendremos que detenerlo sea como sea. Tendrás que ayudarnos a encontrarlo. Quieras o no, diría Bardock al señalar a Uranai Baba. No sé cómo encontrarlo, no sé si lo entendiste, pero estaba bajo sus amenazas. Diría Uranai Baba. Si supiera de él, ya les habría pedido ayuda. Ayúdanos a encontrarlo, por favor, es importante. Diría Goku, tendremos que dividirnos. Hijo, tú encárgate de encontrar su parte en el plano de los vivos. Yo me encargaré de encontrarlo en el infierno. Diría Bardock. De acuerdo. Diría Goku. La parte viva de Raigero estaba en algún lugar de la tierra con la espada de los muertos. Estaba dirigiéndose a un escondite para comenzar con un ritual. Yo tengo la espada de los muertos. Con esta espada y la espada de los vivos podré culminar el conjuro. Diría Raigero. La otra parte de Raigero estaba en el infierno. Tenía la espada de los vivos. Mi otra parte tiene la espada de los muertos. Es hora de comenzar. Diría Raigero al abrir su boca y sacar la espada desde el infierno de su cuerpo. Estaba a punto de terminar el conjuro. Las 2 partes de Raigero estaban listas para desatar su plan. Goku encontraría la parte de Raigero que estaba con vida. Raigero había clavado la espada en el suelo. Era solo cuestión de esperar. Oye, será mejor que detengas lo que sea que estás haciendo, diría Goku. Raigero vería a Goku con atención. Sabía que era muy fuerte, pero solo necesitaba distraerlo. ¿Acaso vas a detenerme? Preguntaría Raigero desafiando a Goku. Dame la espada, diría Goku. ¡Sobre mi cadáver!, diría Raigero. Raigero se lanzaría hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con su bastón. Goku sabía que Raigero no era muy fuerte, pero tenía mucho cuidado de no dejarse tocar, puesto que la última vez lo había debilitado. Raigero señalaría a Goku con su bastón. Lanzaría un gran rayo de energía que expulsaría a Goku fuera de la cueva. Goku volvería a entrar al instante, pero no vería a Raigero por ninguna parte. ¿En dónde se metió?, se preguntaría Goku, pero no encontraría ni siquiera su ki. Perfecto. Huyó de aquí. Tengo que ver si encuentro la espada, diría Goku. Goku vería a unos metros de él la espada clavada en el suelo. Su filo brillaría con una extraña tonalidad flúor. Goku se acercaría a la espada, pero sentiría algo que le sujetaría el tobillo. ¡Maldición!, diría Goku al saltar. ¿Qué fue eso? Estoy seguro que algo me tomó del tobillo, diría Goku aterrado. Goku intentaría acercarse nuevamente a la espada, pero otra vez algo lo sujetaría del tobillo. Al mirar hacia el suelo, vería la mano de Raigero salir desde el suelo. Su brazo atravesaba alguna especie de portal. ¡No puede ser!, diría Goku. Goku lanzaría una bola de ki al suelo. La mano desaparecería en el portal. Raigero es un sujeto temible. Posee habilidades increíbles, diría Goku en guardia. No puede ser. No siento su presencia por ninguna parte. Goku sentiría levemente la presencia de Raigero. Al girarse, vería una mano salir de un portal. Por poco no lo había tocado. Es como si se escondiera en otra dimensión y saliera solo para atacar, pensaría Goku. Mientras tanto, Bardock llegaría al infierno. Hablaría con los ogros que cuidaban el infierno sobre Raigero, la espada de los vivos y la espada de los muertos. No puede ser que la espada de los vivos esté aquí, diría uno de los ogros. Esa espada convierte a los muertos en seres vivientes al contacto de su filo. No es posible, diría Bardock, pero él tiene una parte viva. Entonces no tiene mucho sentido, diría otro de los ogros. Pero su parte viva tiene la espada de los muertos. Dicen que con esa espada no solo mata a su oponente, también desaparece su alma, diría Bardock. No lo entiendo. La parte viva tiene la espada de los muertos y la parte muerta tiene la espada de los vivos, diría uno de los ogros. Es totalmente al revés. Si tuviera ambas espadas intercambiadas sería un peligro. Pues, supongo, con la espada de los muertos podría desaparecer cualquier alma en el cielo y en el infierno, diría Bardock, a no ser que quiera revivir a alguien, pero eso no tiene sentido porque tiene un lado vivo. Cielos, esto es muy confuso.
Otros de los ogros llegarían corriendo hasta Bardock. Tenían noticias de Reguero. ¡Oye, Bardock! ¡Reguero está donde desemboca el río de sangre! Diría el ogro. ¡Maldición! Diría Bardock. Bardock elevaría su ki e iría a toda velocidad hacia allí. ¿Qué puede querer hacer Reguero con esa espada? Se preguntaría Bardock. Goku trataría de tomar la espada al ir hacia ella a toda velocidad, pero al momento de sujetar su mango, la mano de Reguero saldría de un portal y lo tomaría de la muñeca. ¡Me tocó! Diría Goku. Goku comenzaría a sentirse debilitado de nuevo. Sus energías se agotaban poco a poco, pero no estaba dispuesto a rendirse. Goku trataría de quitar la espada, pero no podría cerrar su puño con fuerza. Caería de rodillas mientras su visión se tornaba borrosa. Siento mucho frío, como si estuviera a punto de morir. Diría Goku agotado. Sí, es así como se siente cuando uno está por morir. Diría Reguero al salir por completo de un portal. Goku trataría de ponerse en pie, pero Reguero lo había dejado muy débil. No te preocupes, no falta mucho. Pero cuando te recuperes, será tarde para ti. Diría Reguero. Aunque podría matarte, pero sería lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Preguntaría Goku. Ya lo sabrás. Sonreía Reguero. Bardock llegaría finalmente a donde desembocaba el río de sangre. La parte muerta de Reguero estaba con la espada clavada en el suelo. ¿Con que tú también estás aquí? Diría Reguero. ¿Cómo que yo también? Estamos tú y yo, diría Bardock. Algo así. Mi otra parte está con tu hijo en este momento. Por supuesto que fracasó en su plan. Diría Reguero. ¿Cómo sabes eso? Preguntaría Bardock. Aunque seamos dos almas, somos el mismo ser. Ambos vemos lo que ve el otro, pero somos uno solo en dos cuerpos. Diría Reguero. Es difícil de explicar, pero no tiene caso hacerlo. Dame la espada, exigía Bardock. La espada de los vivos liberaría un destello de luz. La espada de los muertos que estaba en el mundo de los vivos liberaría el mismo destello. ¡Ya está listo! Dirían las dos partes de Reguero. Cada una de las partes de Reguero tomaría el mango de la espada que cuestionaban. Tras una ráfaga de energía, ambos desaparecerían. ¿En dónde se metió? Preguntaría Bardock. No puede ser. ¡Desapareció! Diría Goku. Ambos Saiyajin fallarían en sus misiones, regresarían al templo de Uranai Baba con las manos vacías. Al llegar, no habían buenas noticias. Esto está mal. Diría Uranai Baba. El más allá se está cayendo a pedazos. ¿De qué hablas? Preguntaría Bardock. El mundo de los vivos y de los muertos se han desestabilizado. Los muertos están regresando al mundo de los vivos. Explicaría Uranai Baba. No lo entiendo, diría Goku. Vayan a ver a Enma Daiyosama y se darán cuenta. Diría Uranai Baba. Goku y Bardock llegarían al más allá. Enma Daiyosama estaba desocupado. No había almas que recibir. Vaya, qué extraño que todo aquí esté tan silencioso, diría Goku. Goku, Bardock, diría Enma Daiyosama agotado. Se podía ver en sus ojos que estaba nada de dormirse. Oye, ¿qué te sucede? Preguntaría Bardock. Enma Daiyosama caería a un lado, quedaría tirado en el suelo, apenas podría reaccionar. ¡Gran Enma! Diría Goku al intentar asistirlo. No puede ser. Algo está pasando. Y Reguero tiene algo que ver. Diría Bardock. Enma Daiyosama cerraría sus ojos y se convertiría en piedra. ¡Enma! Diría Goku de manera apagada. El Kaioshin llegaría. Estaba alterado del desorden de todo. ¿Qué fue lo que pasó con Enma Daiyosama? Preguntaría el Kaioshin. No lo sabemos, pero creemos saber a qué se debe. Diría Goku. Goku y Bardock le explicarían al Kaioshin lo que había sucedido. Le contarían lo poco que sabían de Reguero. Con que un nigromante, diría el Kaioshin. Ese tipo de hechicería estuvo prohibida desde siempre. Cada vez que encontrábamos un nigromante, nos encargábamos de exterminarlo. Vaya, un Kaioshin exterminando. Eso es nuevo, diría Goku. Ellos revivían a los muertos y los esclavizaban. Iba en contra de cualquier ley universal, diría el Kaioshin. Tienes que ayudarnos a encontrar a Reguero, sea uno solo o sus partes. Tenemos que detener lo que ha hecho, diría Goku. El Kaioshin invocaría una bola de cristal, comenzaría a visualizar la Tierra. Cientos de muertos estaban en el planeta, todo parecía superpoblado. ¡No puede ser!, diría el Kaioshin. La Tierra es un caos, los muertos están vivos y los vivos no pueden morir. Si los vivos no pueden morir, entonces las personas se multiplicarían sin que nadie los detenga, diría Bardock. Solo hay una manera, pero no es la más adecuada, diría el Kaioshin. ¿A qué te refieres?, preguntaría Bardock. Hakai, diría Goku seriamente. Así es, contestaría el Kaioshin. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción se veía de mal humor. Bills estornudaría, no se sentía bien.
¿Qué es esto? Preguntaría Bills. ¿Por qué el aire se siente tan pesado? Señor Bills, ¿usted también puede notarlo? Preguntaría Whis. Sí, es como si la realidad estuviera pesada, diría Bills. Goku y Bardock llegarían con el Kaioshin al planeta de Bills. Ay, no. Espero que no hayan hecho nada ustedes dos, diría Bills. Se dice buenos días, diría Bardock con seriedad. ¿Qué quieres? Estoy ocupado, diría Bills. Señor Bills, imagino que usted está sintiendo el desorden en el universo, diría el Kaioshin. ¿Saben qué está pasando? Preguntaría Whis. Goku y Bardock le explicarían todo sobre Raigero y las espadas de los vivos y de los muertos. Bills sabía del tema y tenía entendido que había pasado. La espada de la existencia, diría Bills. ¿La qué cosa de qué? Diría Goku confundido. No pensé que esas espadas existieran. Tenía entendido que en el anterior dios de la destrucción las había destruido, diría Whis. ¡Maldición! Y yo que creí que había eliminado al último practicante de la nigromancia, diría Bills. ¿Podrían explicarnos qué sucede? La espada de los vivos y la espada de los muertos son dos espadas con capacidades distintas, diría Bills. Por lo que ustedes dijeron, Raigero dividió su existencia para conseguir ambas espadas y conectar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, explicaría Bills. Eso explica por qué los muertos están vivos y los vivos no pueden morir, diría el Kaioshin. No puede ser. Apenas llevo un día con vida y ya estoy medio muerto, diría Bardock. Al combinarse la espada de los vivos con la espada de los muertos, se obtiene la espada de la existencia, una espada suprema con el poder del infinito, diría Bills. Señor Bills, no sea exagerado, diría Whis. La espada de la existencia es la más poderosa, pero no es infinita, sino que comprende lo vivo y lo muerto. Es lo más negativo en conjunto de lo más positivo. ¿Eso qué significa? Preguntaría Goku. Que ahora, Raigero es un ser supremo, al nivel de Zeno-sama. Con esa espada puede crear un multiverso donde él lo domine todo. Puede crear nuevas leyes de la física y alterar el espacio-tiempo, explicaría Bills. No entendí, diría Goku. ¿Qué tiene que detenerlo? Por lo que tendrán que pelear contra él, diría Whis. Eso sí lo entendí, diría Goku. El cielo se agrietaría entre medio de Goku y Bills. Se ocasionaría un gran temblor. ¿Qué fue eso? Preguntaría Bardock. ¡Fui yo!, diría Raigero al hacerse presente. No puede ser, está aquí, diría el Kaioshin. Raigero tenía un nuevo aspecto, se veía mucho más poderoso. Su torso mostraba runas que se movían a través de su piel. ¡Desgraciado! ¡Te saliste con la tuya!, diría Goku furioso. Digamos que ahora soy creación y destrucción, diría Raigero. ¿Y tu otra parte? Preguntaría Bardock. Al fusionarse las espadas, regresamos a ser uno solo como antes, diría Raigero. Ahora, es momento de que paguen. Bills se lanzaría con todo hacia Raigero. Raigero contestaría atacando la espada de la existencia, pero Bills se cubriría al cruzarse de brazos. El filo de la espada chocaría contra el metal de sus pulseras. Ni siquiera el mismo dios de la destrucción podría contra mí, diría Raigero. La espada de la existencia liberaría una gran cantidad de energía. Bills saldría expulsado lejos, chocaría contra el piso y no podría moverse. ¿Qué me pasa?, se preguntaría Bills. Destellos de energía recorrían el cuerpo de Bills. El dios de la destrucción se veía agotado. El Kaioshin caería de rodillas. Sufría de la misma condición. Bills y el Kaioshin estaban débiles, no podían moverse. Sea lo que sea que había afectado a Bills, de alguna manera, también lo hacía con el Kaioshin. No permitiré que te salgas con la tuya, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku saldría despedido directo a Raigero, pero Raigero estiraría su mano hacia Goku y Goku caería al piso de un momento a otro. ¡Mi cuerpo pesa!, diría Goku sin lograr ponerse en pie. ¡Kakaroto!, diría Bardock preocupado. Bardock se transformaría en Super Saiyajin. Trataría de atacar a Raigero desde la distancia lanzando varias bolas de ki, pero cada una de ellas explotaría antes de llegar hacia él, como si chocaran contra una pared invisible. ¡No es posible!, diría Bardock furioso. Mi poder es absoluto. Ustedes no pueden hacer nada contra mí, diría Raigero al señalarlo con su espada. Ahora tengo la espada de la existencia. Reclamaré el universo 7 como mío. Raigero desaparecería, dejaría a nuestros amigos con vida, al menos por ahora. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntaría Goku. Digamos que Raigero será el rey del todo como Zeno-sama, pero solo del universo 7.
diría Whis. No podemos permitir eso. Tenemos que hacer algo, diría Goku. Pues, ni yo puedo hacer algo, diría Whis. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku. Tiene la espada de la existencia. Es cuestión de tiempo para que se mimetice con el universo y pase a su propiedad, diría Bills. Entonces hablemos con Zenosama, de seguro él nos podrá ayudar, diría Goku. No es buena idea, diría Whis. Si Zenosama se molesta por esta falta de atención de parte de los dioses, posiblemente destruye el universo. Pero si no lo hacemos, Reguero será como Zenosama, diría Goku. Pero solo de un universo. No podrá extender a los demás. Maldición. Todo está mal. Esto es por tu culpa, Kaioshin. Tú siempre dejas que los mortales hagan la suya, diría Bills. Quizás si no se la pasara durmiendo todo el día, habría tenido las espadas en su poder, diría Kaioshin. Usted también tiene parte de la culpa en esto. No pienso perder el tiempo con ustedes discutiendo, diría Goku seriamente. Goku usaría la teletransportación, llegaría al planeta de Zenosama, se vería directamente con él y el supremo sacerdote. Pequeño Zen, qué bueno que estás aquí, diría Goku. Hola, Goku. ¿Viniste a verme? Diría Zenosama. Vaya, qué sorpresa. Su visita siempre es agradable, diría el supremo sacerdote. Tengo que hablar con ustedes de algo muy grave que está pasando en el universo 7, diría Goku. Goku les explicaría con detalle a ambos todo lo que había sucedido con Reiguero y la espada de la existencia, pero no parecía importarle mucho a Zenosama. No entiendo cuál es el problema, diría Zenosama. Es que se quiere convertir en el rey del todo. Además, es un sujeto muy malo, diría Goku. Si quieres puedo desaparecer el universo 7, diría Zenosama. No, espera, ¿por qué mejor no desaparece solo a Reiguero? Diría Goku. No quiero, diría Zenosama. Tengo otros 11 universos. Si tanto quiere el universo 7 y lo está logrando, se merece poseerlo. Goku quedaría sin palabras, no sabía cómo reaccionar. Pero yo, diría Goku sin encontrar cómo convencer a Zenosama de que lo ayude. Señor Goku, le recuerdo que Zenosama se ha quejado en muchas ocasiones de que controlar 2 universos era mucho trabajo. Intervendría Daishinkan. Si no ha desaparecido algunos universos, es por el esfuerzo que dieron en el torneo del poder. Entienda que tener un universo menos a cargo es un favor que le están haciendo, diría Daishinkan. Entiendo, diría Goku apenado, se sentía vencido. Goku, si tan mal te cae Reiguero, pelea con él y reclama el universo 7 para ti, diría Zenosama. ¿De verdad? Pero sería como tú y tendría un universo a mi cargo, diría Goku. Por mí está bien, seríamos amigos más cercanos incluso. Reía Zenosama. Goku regresaría al planeta de Bills con las manos vacías. Bills se veía aterrado. ¿Qué pasó? Preguntaría Bills. Zenosama dijo que no le importaba lo que le pase al universo 7. Que si Reiguero se queda con él, le hacen un favor, diría Goku. Vaya, ha sido mejor de lo que se esperaba, diría Whis. Entonces, todo quedará así. Un universo con vivos y muertos, ocasionando el caos, diría Bardock. Whis, necesito que me entrenes. Quiero pelear contra Reiguero, le diría Goku. Me niego, diría Whis con una extraña frialdad. ¡Whis! Diría Bill sorprendido. Ni siquiera él lo reconocía. Señor Whis, ¿sucede algo con usted? Preguntaría el Kaioshin. Es evidente. Reiguero será el nuevo rey del todo. No pienso hacer nada en contra de él, diría Whis. Para mí ahora, él será como el nuevo Zenosama. Aunque, si ustedes quieren intentar algo, no será mi problema. Vamos, Whis. No puede ser así, diría Goku molesto. Mi decisión ya fue tomada, diría Whis. Whis se daría vuelta y comenzaría a ignorar a nuestros amigos. Goku se veía fuera de sí. ¡Eres un maldito cobarde!, diría Goku furioso. Goku se colocaría frente a Whis, intentaría atacarlo, pero Whis golpearía a Goku con su báculo lanzándolo lejos. Creo que va por el camino equivocado, diría Whis. Nosotros no somos rivales. Whis, ¿qué pasa contigo? No puedes ser tan imparcial en esto, diría Goku. Goku, espera, diría Bills tratando de calmarlo. Kakaroto, déjalo. Después de todo, los ángeles solo están para observar, diría Bardock. Ellos no sienten nada, no saben lo que es la empatía. ¿Cómo dice? Diría Whis al girarse, se veía ofendido. No se ofenda, pero es verdad, diría Bardock. Los ángeles son seres que solo pueden observar. A veces me pregunto si de verdad son seres vivos. Solo son cosas que están ahí. El chantaje emocional no servirá de nada conmigo, diría Whis de manera indiferente. Mientras tanto, en la Tierra, todo era un caos.
Varios muertos habían regresado. La tierra estaba superpoblada. En un momento, Trunks iría a ver a su madre. ¡Mamá! ¡Todo es un caos! ¡Cientos de personas peligrosas están atacando todo! Diría Trunks. ¡Demonios! Vegeta aún no aparece. Diría Bulma preocupada. ¿En dónde se habrá metido? 17 y 18 estarían en la isla que custodiaba 17. Todo era un caos. Los animales estaban regresando a la vida. Toda la isla estaba sobrepoblada. 17, ¿qué crees que esté pasando? Diría 18. No lo sé. Hay especies que ya se habían extinguido y están regresando. Diría 17. Mami, ¿por qué hay tantos animales? Preguntaría Maron. No lo sé, cariño. No lo sé. Diría 18. Bardock y Goku regresarían a la Tierra para ver cómo todo era un caos. Goku, ¿qué fue lo que hiciste? Preguntaría Milk. Yo no hice nada, Milk. Esto fue obra de otra persona. Todo esto pasó desde que te fuiste a hacer ese trabajo con tu padre, tal palo, tal astilla. Ambos son unos irresponsables. Diría Milk. Kakaroto, cielos santos, tu esposa es insoportable. Diría Bardock. Bueno, algo así. Diría Goku entre risas. Más vale que arreglen esto ahora mismo. Exigiría Milk. Goku y Bardock irían por Vegeta. Necesitarían toda la ayuda posible para enfrentar a Rayguero. Bulma les diría que no sabían nada de Vegeta, ya que este estaba desaparecido. Imagino dónde puede estar. Diría Goku. Goku y Bardock llegarían al templo de Kamisama. ¿Dónde estaría allí? Le diría que Vegeta estaba usando la habitación del tiempo desde que empezó el caos en la Tierra. No puedo creerlo. Necesitaba usar la habitación del tiempo. Diría Goku. Lo lamento. Lleva apenas unas horas, así que tendrás que esperar. Diría Dende. Kakaroto, ¿esa es la habitación donde el tiempo fluye más lento en su interior? Preguntaría Bardock. Así es. Tenía esperanza de poder entrenar un año en un día, pero ahora todo está perdido. Diría Goku. El Kaioshin llegaría al templo de Kamisama. Buscaba a Goku. Señor Goku, qué bueno verlo. Tengo una idea. Diría el Kaioshin al darle los zarcillos Potara. Podría fusionarse con Vegeta. Y si pelea ahora mismo contra Rayguero, quizás tenga oportunidad. No es posible. Vegeta está dentro de la habitación. No saldrá hasta dentro de varias horas. Diría Goku. Mientras más pasa el tiempo, Rayguero se hará más fuerte mientras se convierte en el nuevo rey del todo. El Kaioshin observaría a Bardock. Tendría una idea. ¿Qué tanto me miras? Preguntaría Bardock. Ustedes podrían fusionarse. Son exactamente iguales. Diría el Kaioshin. Fusionarme. Es cierto. Padre, usemos la fusión. Diría Goku al darle uno de los arcillos Potara y colocarse otro en la oreja izquierda. Tienes que ponértelo en la oreja derecha. Seremos uno solo por un momento con un poder increíble. Espera, ¿uno solo? Preguntaría Bardock. ¿Y para siempre? Solo tendremos 30 minutos. Diría Goku. Entonces, fusionémonos cuando encontremos a Rayguero, no ahora. Diría Bardock. Goku cerraría sus ojos y colocaría sus dedos en su frente. Buscaría el ki de Rayguero. Al ser tan fuerte no le costaría nada encontrarlo. Lo encontré, póntelo. Diría Goku. Bardock lo pensaría detenidamente, pero sabía que era la única esperanza para el universo 7. Está bien. Diría Bardock al aceptar. Tras Bardock colocarse el arcillo Potara, la fusión se llevaría a cabo. Un nuevo guerrero nacería, con la misma apariencia de Goku y Bardock. Es increíble, diría el Kaioshin asombrado por el gran poder que sentía. Esta sensación, este poder, es algo increíble, diría el nuevo guerrero. ¿Cómo lo llamaré? Preguntaría el Kaioshin. No necesito un nombre, pero si tú necesitas referirte a mí de alguna manera, puedes llamarme Gardock. Diría Gardock. Gardock usaría la teletransportación. Encontraría a Rayguero en un planeta lejano. Rayguero acababa de esclavizar una civilización entera y le estaban construyendo un castillo para él. ¿Quién eres? No soy Bardock ni Kakaroto. Soy un nuevo guerrero conformado por ambos. Diría Gardock. Mi nombre es Gardock. ¿Con qué se fusionaron como último recurso? Diría Rayguero. No crean que por ello podrán hacer algo. Gardock se transformaría en Super Saiyajin Blue, se lanzaría con todo hacia Rayguero, comenzaría a atacarlo con una lluvia de ataques. Rayguero esquivaría todos los ataques sin problema alguno, aunque no se confiaba del poder de Gardock. Rayguero golpearía fuertemente a Gardock en el estómago, lanzándolo lejos. Este saldría despedido a varios metros, mientras raspaba sus pies en el suelo. Eres fuerte, pero no lo suficiente, diría Gardock. Gardock elevaría aún más su ki mientras gritaba. Sus músculos comenzarían a crecer mientras el suelo bajo él se agrietaría. Rayguero estaba asombrado por el gran poder que sentía. No creas que me ganarás con eso, diría Rayguero. Rayguero estiraría su mano y lanzaría varias bolas de ki hacia Gardock. Gardock esquivaría todas las bolas de ki al moverse de lado a lado con gran agilidad. ¡No puede ser!, diría Rayguero. Gardock llegaría hasta Rayguero
golpearía bajo su mentón con un golpe de gancho que lo lanzaría lejos. Luego Gardock se elevaría a lo alto del cielo, siguiendo el trayecto de Rayguero. Lo aterrazaría en el suelo con un golpe de martillo. Eres un debilucho, diría Gardock. ¿Crees que eres más fuerte que yo? Diría Rayguero confiado. Rayguero comenzaría a desmaterializarse. Reaparecería detrás de Gardock. Luego, Rayguero atacaría a Gardock con la espada de la realidad, pero Gardock se giraría ágilmente y sostendría su filo entre las palmas de su mano. ¡No es cierto!, diría Rayguero. Sorprendido, diría Gardock con una sonrisa burlona. Gardock comenzaría a sentir un fuerte ardor en sus manos. Debería de soltar la espada y saldría alejado de un salto. Veo que acabas de sentir el poder de esa espada, decía Rayguero mientras sonreía de una forma malvada. Probablemente ahora la nueva fusión de Goku y Bardock, llamada Gardock, no tendría ninguna oportunidad contra Rayguero, el nuevo rey del todo del universo 7. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Bardock se fusionaron en Gardock? Gardock podrá derrotar a Rayguero y también Gardock podrá regresar al universo 7 a la normalidad. Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.